Suscríbete a La Panterita. Con 6 airbags y mucho más. Encontrá la Honda BRV desde $26.900 y vení a hacer un test drive en cualquiera de nuestras sucursales. Conoce más en www.honda.com.pi. Honda BRV, para todos tus planes. Representa Vicar S.A. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Samsung. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Mejor no hay intención. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos Quise? Muy bien, cordiales saludos a todos. Le voy a pedir a Carlos Quise mucha reserva en lo que voy a decir. ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Arturo, saludos para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Araña. Buen día, Arturo. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Como viene de la Argentina, yo no le pregunté a Daniel Rodríguez esta mañana si pagó o no Huracán. Caso de Marcelo. Marcelo Pérez. Y hasta el ofrecimiento. Olimpia a lo mejor teme eso. De dejarlo ir al jugador. El pase hay que preguntar si es 100% de Olimpia. ¿Compró el pase Olimpia ese juego central? No sé. Y bueno, déjame pregunto yo a Carlos Quise. Yo te estoy escuchando. No, la plata es interesante. ¿Sí? El problema es cómo cobra por los antecedentes. ¿Para el mismo club? ¿Los equipos argentinos? ¿Para Huracán? No. Ah. ¿Cómo no sos periodista? No, porque Huracán está teniendo muchos No vaya a pichulear. El periodista lo que no tiene que hacer es pichulear. No sabe ni de Tiene quién hablo y me está diciendo. Pero yo pensé que era Huracán, yo hablo del club, no del jugador. No, yo estoy hablando de un club y el jugador, y de ese club y jugador voy a hablar. Bueno. Muy temprano me va a ponerte nervioso, Arturo. Es que todos son monstruos, güey. Acá 31. Radio Ego, güey. Hay que inventar una radio que se llama Radio Ego. Pero tenía un equipazo, Arturo. Y viste, eso Radio se llama Ego. No, pero la verdad te digo, o sea, siempre te lo dije. Un equipazo tener. Como si fuera que ya se... ¿Qué le haga uso de tu pero? Te digo lo que yo siento nomás. Para mí tener un equipazo. Repito. Porque hay que ver qué pasa con Saúl Salcedo. ¿Por qué no juega? Este jugador Olimpia rechazó la oferta. En principio. ¿Usted sabe? No. Pero si está hablando de Salcedo, quiere decir que es un central. Y Olimpia rechaza. ¿Qué jugador podría ser transferido de Olimpia? ¿Por qué hablaste de Salcedo? ¿Qué pasa con Salcedo, dijiste? ¿Qué pasa con Salcedo, dijiste? ¿Por qué mencionaste Salcedo? Porque ese jugador puede ser transferido y hay que cambiarle de posición. Si Olimpia lo deja ir, hay que ver. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Rodrigo, ¿qué te dijo Tacuara Cardoso? Vos hiciste unas declaraciones, ¿verdad? Sí. No me dijo a mí, le dijo al árbitro. ¿Qué le dijo Tacuara al árbitro Rodrigo el partido de ayer? Lo que todos vimos, o sea, no podían negar algo que fue tan claro, era que le pegó en la mano. Y ya está. O sea, tampoco para comprometerle a él, pero él fue sincero y al menos hay que admitir y rescatar su honestidad, ¿verdad? Después ya quedó en manos de, no solo del árbitro, ¿verdad? Que capaz que, para no dudar de su honestidad, podemos decir que no vio, pero el del VAR no puede ser que no le haya llamado para que se saque la duda por lo menos, ¿verdad?
Rodrigo, ¿y qué les explicó en ese momento el árbitro de por qué no hubo llamado? Porque le rodean todos, incluso vos reventás la pelota al aire en señal de disgusto. En ese momento, ¿qué les dice del por qué no hubo llamado? Sí, el árbitro lo único que decía era que se leía lo que aprendió de memoria en la regla, era que decía que el jugador que toca con la mano no hace el gol y que eso ya no se sanciona, pero es lo que más rabia te da, ¿verdad? Es la falta de noción, de sentido común, ¿verdad? Una jugada tan clara y sobre todo el ego de la persona del VAR, ¿verdad? Que todos lo conocen, saben que tiene una gana de ser protagonista y de ser el que toma la decisión, cuando el árbitro en campo es el que tiene ese derecho y esa responsabilidad y es el que termina siendo principal perjudicado por esa situación, ¿verdad? Sí, Rodrigo, entiendo lo del tema reglamentario, le decía, pero comparto plenamente contigo lo del sentido común, o sea, con el brazo baja la pelota para que un jugador defina, o sea, no es muy difícil la situación como para que se termine anulando, por eso es que resulta llamativo que el VAR no le haya llamado. Sí, por eso todo lo que te dije, por eso la sensación de arrebato que teníamos todos ahí en la cancha, porque era una situación muy grande, ¿no? Sabemos que Libertad es el mejor equipo, sabemos de todo, que el segundo gol fue mérito de ellos, pero hasta el momento estábamos siendo superior nosotros, tuvimos las mejores chances y sacar el partido de esta manera y se saca, porque en un partido, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, con todo lo que nos cuesta, y aún así, ¿verdad? No podamos nosotros irnos con algo de ese partido, es lo que te da esa sensación de impotencia y realmente nos descolocó totalmente, nos sacó el partido de esa situación y a partir de ahí se desvirtuó todo el juego. Yo creo que también el árbitro tiene su responsabilidad porque no se hizo respetar, porque era el que tiene la última palabra, pero jugaron con su inocencia, por así decirlo, porque es un árbitro joven, un árbitro nuevo y el de arriba con sus años quiso ser el que manda y le hizo quedar mal a él. Y Rodrigo, y cuando todos ustedes reaccionan, no se van a poner todos de acuerdo, porque todo el equipo se fue a enfrentar al árbitro, entre comillas, para encararlo. Pero ¿sabes por qué hicimos todo eso? Porque todos estábamos, cuando Tacuara le dijo al árbitro que tocó mano. Y hasta el momento estábamos haciendo era un lindo partido, de ida y vuelta, una buena intensidad, y Tacuara le dijo, mira, se me fue la mano, fue sin querer cobrar ya y vamos a seguir jugando. El propio... ¿Y cómo vamos a reaccionar todos? Si estamos todos escuchando eso. No, estamos todos ahí alrededor cuando se fue a decirle eso. Por eso el Conejo fue el primer adelantado. Pero ¿cómo va a reaccionar vos? No se entiende lo que te digo, que fueron junto al árbitro, todo grupal por lo que dijo Tacuara. No sé, a eso obedece de mi pregunta, Rodrigo, que escucharon ustedes todos. Y claro, o sea, Tacuara, sí, obviamente a él no le va a cambiar nada, un gol más, un gol menos, y en esa situación fue él el que fue el protagonista y se sinceró y dijo al árbitro eso y bueno, y con esa situación, o sea, estaba todo dado para que el árbitro ahí ya tome esa decisión, pero él creyó a ciegas en lo que le dijo el del VAR con el reglamento que se aprendió en memoria y sin tratar de interpretar cada situación, porque cada situación de juego es diferente, cada situación se debe interpretar a todas las circunstancias. Y ayer la asistencia de Tacuara fue con la mano, o sea, el último pase previo al gol fue con la mano y según el árbitro eso no fue decisivo, ¿verdad? Repetí por favor lo que dijo Tacuara, que ustedes todos escucharon. ¿Cómo? ¿Qué dijo Tacuara? Cobrar mano y seguir, le dijo al árbitro. Claro, porque estaba demorando mucho, le digo, vamos a seguir jugando, le digo, está bueno el partido. Bueno, Rodrigo, vos fíjate de que tenemos que ser tan puntual, incluso escapándonos a lo que fue el propio partido por esta equivocación del árbitro y el VAR. Gracias por este tiempo, Rodrigo, muy amable. Dale, hablamos. Rodrigo Rojas. Ahora Dani Rodríguez van a presentar la nota. Hay antecedente con Juan Gabriel Benítez. Y todo carpeta. ¿Qué jugador de Olimpia hoy rechaza? ¿Vos? No sé. ¿Vos? Y tiene que ser un central, ¿verdad? No sabe, ¿vos? Niño. No, pero me enteré de otro también. Así que está molesto.
¿De quién? Uno que quedó molesto. Con Olimpia, veo. Que tuvo una oferta y no le dejaron ir. Espínola. Sí. ¿Y vos? No sé, pero tengo una idea. Me rindo a tu información. Te agradezco mucho. ¿Club? ¿Vos? No sabemos quién. Menos. Club. Yo si soy... No, ¿quiénes somos nosotros para decidir por lo demás? Pero puedes dar tu opinión. Y yo creo que hay que dejarlo ir. Por el 50% dejarlo ir. ¿Volante es? No se habló de Salcedo. Central tiene que ser. Vos no estás concentrado. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. El niño dice que no lo quieren dejar ir. A Espínola. A este jugador. Pasó el año pasado cuando le llegó una oferta y le dijo Francisco Arce, quédate. Y a este vivo cree que... Preguntale a tu amigo Chiquil si le dijo ahora a este. es Olveira titular. Empezó siendo suplente. Y el jugador está hirviendo para no decirlo. ¿Por qué se va a enojar? ¿Por qué debería de enojarse Espínola? No le mata el mensajero. Pues me mira con una cara de defendiendo a Francisco Javier Arce Rolón. ¿Cómo está vendiendo Olveira? Muy bien, magnífico. No, pero a lo mejor Espínola pensaba que iba a ser titular cuando terminó. ¿Cuánto tiene en el plantel Olimpia de jugadores? ¿20 cuánto? ¿30? Lo que dice que debe ser consciente Espínola que él estuvo en la portería porque no ¿Y pudo su Juan atacar nomás. Olveira no perdió el puesto. Buen momento. Olveira, no, yo no estoy matando. No, yo entiendo. Olveira no perdió el puesto por incapacidad, por otro problema. Claro, por lesión, y si andaba bien Olveira, aunque el que entre anda bien, por código del fútbol el entrenador respeta y cuando está sano el titular vuelve a poner, sobre todo en esa posición. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Vamos en tu Twitter, niño, con tu asistente técnico. Sí. El jugador ofrecido por Vélez a Olimpia. ¿Quién es Francisco López? No sé, señor. ¿Y qué es lo que está mirando tanto? Y la tu plantilla celular? de Jutanta. ¿De qué? Olimpia. Si no, vos no sos periodista, uno puede saber ahí, Francisco López. El niño necesita la plantilla y vos, si es titular, en bandeja que te estoy dando. ATR con Flow puedes tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más Y información. vos me mirás, ¿qué es lo que no te das cuenta? Porque vino nervioso hoy por este asunto del horario. Después de No pueden ni arrancar 20 y 50 de los partidos con la inseguridad que tiene este país. ¿Acaso el horario va a cambiar en 20 minutos? ¿Va a cambiar la temperatura? ¿Me puedo jugar un Si este es uno de momento? los países más inseguros del mundo, va a comenzar el partido a las 20:50, no hay transporte público, no hay nada. No somos nosotros 20 minutos más que podemos hacer pichulear, entre comillas, si querés, porque tenemos movilidad. ¿Y la gente que va a la cancha? ¿En dónde? En este país seguro va a comenzar 20:50, partido de fondo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso. Parece un despropósito, parece una joda. ¿Cómo va a comenzar 20:50 en Paraguay? Ni la policía, vos salís de cancha, no hay un solo policía en la calle. ¿Vende, güey? En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 01829276610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Bueno, vamos con el zaguero porque hay poco imagina. Se llama, vos no tenés fanfarria. ¿Sabes qué es fanfarria, Choco? ¿Qué es la fanfarria? La música previa. Una qué? música previa. ¿Qué música de una qué? información. Brilla. Gracias. Bien, vamos bien. La tuya, mi amigo. Olimpia rechazó de momento la oferta por Junior Barreto. 50% quiere comprar Vélez. Muy amable, Choco. Vélez, Olimpia dice no. $1.200.000. Yo lo dejo ir. ¿Y vos, niño? Sí. ¿Vos? Lo dejo ir. Ahora, hoy. Sí, ahora lo acompaña al aeropuerto. Así y todo, mismo, por así mismo. 1.200.000, sí. Sí. También. No, pero sí. ¿Vos yo querés Me que voy porque con te él. dijeron, vos le preguntaste? Le hago la valija, Arturo. Se volvió Le hago eso. la valija. Se va a reiterar el monto. 1.200.000. Vélez ofrece. Por el 50%. Acabo niño de decir. Está bien para reiterar, para subrayar esa parte, hermano. Te estoy diciendo, yo me hago cargo de lo que digo. Buena plata.
Olimpia rechaza a Vélez el primer ofrecimiento. Que no le pase lo que le pasó con Paiva. 1 millón, no, eso es un problema, esta es una información. Después hay que sacar si Olimpia quiere bancario. Cuando le refirió Huracán, el luqueño Daniel Rodríguez, dirigencia Marcelo Pérez, había una garantía bancaria. Hasta ahora creo que no cobró, y yo no le olvidé de preguntarle esta mañana. Carlos quiere decir algo, ¿verdad? ¿Qué? No, estoy de ¿Vos acuerdo. crees mi información? Sí, creo. ¿Cómo no voy a creer? Si sustentaste tu carrera en la información. Y después, ¿Y entonces por qué voy a dudar? Y él después me miran con cara, que si no es su productor el que le dice, pues no sirve. No dije ¿Cómo? nada, ¿Quién? nada. Ahora va a consultar a su colega. Acá, vos viste que yo ¿sabes agarré lo que va a esa? decir? Acá me están Vos viste que yo diciendo. agarré esa. ¿Sabes qué? No agarré. $1.200.000. Yo me hago cargo. Vélez ofrece por Junior Barreto. Repito. 50%. 50%. Y Olimpia en principio le dijo no. ¿Por qué es la pregunta? Y puede ser el cuota bancario, No, sé. Olimpia está buscando un zaguero central. Si lo vende tendría que encontrar 2 zagueros centrales. Y Olimpia está buscando un central y vos dijiste, ya conoce por la información, Olimpia sabe que puede transferir. Olimpia A lo está mejor le buscando- digo no hasta que no consiga al otro. Yo pregunté, ¿y Saúl Salcedo por qué no juega? Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba pajarito premium y suave. Hierba mate pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Evidencia total en área 4. Saludo a Elvio alias Agüero por su día de su cumpleaños. Dice. A Elvio alias, Elvio Elías Agüero, mucha felicidad en Ciudad del Este. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprar Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de venta y ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. Vos sabés que yo Salcedo, conozco información, ¿verdad? Sí. Salcedo estuvo en el banco el otro día. Sí, estuvo A en lo el mejor banco. puede jugar el sábado. Pasa que él no hizo la pretemporada completa por el tema del problema que tuve, que se fue a Brasil, etcétera, Eso es etcétera. una bolaterapia. Pero no hizo la pretemporada completa. ¿Pero simplemente- qué es la pretemporada? Él ¿Cuánto tiene, que hizo estar, Olimpia? él tiene que estar Y, curado ¿cuánto? técnicamente. Olimpia empezó el 26 de ¿Y diciembre. cuándo terminó? Y terminó la semana 5, previa. 6, Sí, la semana previa del campeonato. Yo creo que no fue ni concentración completa ni nada. para Acá no me hizo. No, acá no estuvo. Sí, acá. Entonces, si vos ves que ese jugador no tiene, se integró el 10, el 6 o el 8, hacele vos individual. Te vas a encontrar siempre un chico que lo acompañe para que no sea tan aburrido de correr solo, hacer fuerza, potencia para la pausa. Hacele la pretemporada de esta manera. Si tenés 6, 7 hoy en el cuerpo técnico. No existe eso como excusa. Es decir, la pretemporada lo hacen todo de alguna manera. Sí. Pero si vos ves que un jugador no está bien físicamente, en 15 días lo pones. Porque incluso él había viajado a Brasil y todo. Claro, por el tema pero que tuvo. con Derli Sí, también. Sí, con Derli. Y Derli está jugando. Pero Derli desde el comienzo empezó a practicar, por lo menos eso nos decía. Y bueno, pero por eso te digo, si él no está, si hoy le lleva al banco, quiere decir que ya está. O si no, ¿para qué le lleva si no está? Dice Jorge Casal que conoció la información. Cristian Bragarnit es el que se metió y ofreció más dinero para que Aarón Molina vaya a Defensa y Justicia. El volante creativo quiere venir a Olimpia. Ayer ya estaba prácticamente con Defensa y Justicia para hablar con un colega o con Tato Aguilera. Si es que va a Defensa y Justicia y Aarón Molina quiere jugar acá. Se iba a quedar en el departamento de Ramón Sosa, el que está en Talleres. Sí, Braganí Y Boca juega a 2 puntas. Tomás de Lucas, su representante. Braganí es el empresario argentino que tiene hoy día mayor manejo en el fútbol de ese país, en cantidad de jugadores representados por él y en cantidad de entrenadores representados por él. Y quiere Carlos que vaya a Defensa y Justicia. Y es fuerte, ¿eh? Es un Paco Casal argentino. Hoy mucho más fuerte que Paco. Más fuerte. Otro que viene, Freddy Noguera, no quiere hablar todavía del gremio paraguayo de Sevillala, de la ciudad. Le dije a Gerardo que busque un técnico suyo, paraguayo, que está en gremio. Freddy Noguera. ¿Tiene otro nombre? ¿Freddy Ariel? Freddy... ¿Doble nombre tiene? Sí. Viene está para Olimpia. Habíamos hablado con su Estaba papá. jugando en su 20 de gremio, ¿no? No era va a de venir plantel. para primero para Copa Libertadores Creo sub-20 un con partido. Olimpia y después para acoplarse al plantel de primero. ¿En dónde? Va a jugar Copa Libertadores sub-20. También va a reforzar a la sub-20 de Olimpia. Y tiene que venir, queremos hablar con quién fue su tío, tenía 14, Freddy 12, Ariel. 13 años. Freddy Ariel. Freddy Ariel. Freddy Ariel.
Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ética. Si Olimpia está buscando el central, que lo dijo en la conferencia Chiqui, Sí, sí, que está cerca. Está más cerca que el creativo el central. Y entonces ese entra por Johnny Barreto. ¿Qué va a sacar lo que dice? Aunque no vaya, Johnny, le falta un central. Aunque no vaya Barreto, necesita un central. Y esa no es la razón por qué se va Johnny Barreto, ¿ve? No, puede ser uno de los motivos, pero si se va Barreto tiene que traer dos y no y uno que uno. traiga dos. Olimpia lo que no quiere es cómo cobra su dinero con el mercado argentino. Esa sería la razón. 1.200.000 por el 50%. Transferirlo, pero Olimpia hacia antes va a ir ahí. ¿De dónde con el dinerillo No, conocemos? independientemente de la plata, el fútbol argentino te cotiza mejor. Por el otro 50% es un negocio desde ¿Quién ese fue punto de vista? transferido de la Argentina a Zaragoza en récord de récord, volante paraguayo? Que en ese momento era récord cuando salió de la Argentina. ¿Quién? ¿Toro Acuña? Brillante, ¿en cuánto? 5 millones. R por 1. Sí, señor. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @asismed.py, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. ¿Te acuerdas también? ¿Te acuerdas que fue por poca plata al fútbol argentino? Se le vendió 9-10 millones. 11 millones y medio de Newell's. Bueno, entonces. Comandante, ¿podés saludar a mi nieto Lucas Andrea Candia por su cumpleaños, 13 años? Lo que mucha felicidad a su nieto Lucas Andrea. Y el que se fue, Almirón. También. Sí, 24 millones, ¿verdad? A Atlanta. 24. De Lanús. Sí, de Lanús. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-541-543. Wilmar SRL. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Samber y Itá. Fines de semana de enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. Es Andrés el que está de cumpleaños, 13 años. Bueno, vamos a organizarnos por la vida porque, comandante, quiero felicitar a mi primo que está de cumpleaños, Cerrista, Diego Medina, Orué, cumpliendo años. Firma Alfredo Bateone para Diego Medina, Orué, hincha de Cerro, mucha felicidad. Bueno, a todos muchas felicidades. A las 12 Tato Vilera está en el aire del TIC. ¿Dónde nos quedamos? En el defensor, Vélez, Junior Barreto. Decirle a tu productor que pasarle en el Productor Baizo. Era tú, si él confirma o no confirma, ¿dónde va? Enseguida Daniel, el presidente luqueño, ofendidísimo. Sí, ayer Más vale, estaba furioso, no estaba. durmió toda la noche. Y le pregunté hoy si iba a hacer su adrenalina. ¿Cuál es ese chirimbo que sube? La adrenalina. Ese va a ser subiendo ahora. Porque cada vez presión que vea también la sube. jugada, ese le va a tener que estar acá. Porque va a ser ¿cómo poder aguantar? Y yo le dije a Federico, llamarle a Federico Río que no me dio bola. ¿Sabes lo que le dije a Carlos Quise, compañero de Federico Río? Manuel Romero, en cada partido hay bar. Blas. Blas. Sí. Sí, acá dijiste el primer día. Cada partido. Me acordé de vos. Lo que le dice es ley. Por eso ni le llamo. Ya sabía Ay. pues del bar que va ni al pedo. Cuando le dijo, seguí, lícito, ya está. Porque si yo tengo personalidad y estoy a 2 metros, digo, pero voy a ver, Jaramina Capé. Yo creo que él no vio el gol. Por eso no. Yo creo que él Él no vio la mano de Pero Tacuara. con más criterio. Si lo que dijo Rodrigo Rojas, con los años que tiene y la seriedad que caracteriza en él, lo que dijo Tacuara, Claro. cobra mano y seguí. Claro. Yo no creo que Rodrigo Rojas cometa ese desliz, No. esa obvio. informalidad de involucrarlo a Tacuara. Nadie. Por eso van todos los jugadores y el primero conejo que queda acá del árbitro. A punto, Sí, a punto de... a punto estuvo el conejo. El conejo fue el primero. Rodrigo también se sacó bastante ahí. Sí. Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes para vos, para todos los compañeros ahí en la mesa. Y
Tenía que ser viciada la jugada del gol. Viciada en nulidad, totalmente viciada en nulidad. Sentido común, una serie de cosas, pero sería bueno explicar un poquitito el contorno, porque de repente en las redes sociales y los mensajes que recibí ponen un tema de la espontaneidad. Otros me dicen que primero pegó en la mano de Alborno. Quisiera describir un poquitito. A ver, pero un ratito, me equivoqué yo, por eso Carlos que me miró, tiene razón, Carlos. La transferencia, y me corrijo y pido disculpas, la transferencia de Almirón fue al Atlanta, de la Nueva Atlanta en 14 millones, y de Atlanta a Newcastle en 25. Hecha la aclaración. Seguimos, Federico. Sí, y quisiera describir un poquitito la falta de la situación esa. Y en el córner cae en la mano de Alborno, pega en la mano de Alborno, y ahí vamos a detenernos un ratito. Cuando él pega en la mano del defensor, dice el reglamento, que se tiene que valorar si es deliberado, si es una posición antinatural y ese tipo de cosas. El árbitro y el VAR considera eso una mano casual, por ende continúa el juego. ¿Por qué? Porque de haber considerado posición antinatural o deliberado, tuvo que haber sancionado penal. Descartamos ya eso. Posteriormente el balón pega en la mano de Cardoso, que gracias a eso él termina controlando el balón y pisa el balón, controla gracias a eso, porque se detiene el balón al pegar en las manos, y viene Melgarejo, pum, y patea. Y entonces, si yo me pongo a mirar el reglamento, la inmediatez, para mí esto es inmediatez, para mí no es inmediatez, yo tengo que mirar el espíritu de las reglas de juego, y tengo que el conocimiento, lo que yo digo, hoy el arbitraje ya no es saber reglas de juego y saber aplicar, sino que debo que entender el fútbol y su aplicación y su espíritu. Gracias a esa mano, Cardoso controla el balón. Entonces ya está, terminó, ya no se juzga, porque el reglamento dice, si pega la mano al defensor, ya está, terminó. No hay más nada que discutir. Es lo más fácil. Y le pregunto allá a la mesa, si se sancionaba, si se anulaba ese penal, hoy íbamos a estar hablando todo de esta jugada. No, para mí no. Era una jugada normal, se sancionó mano, nadie, todo el mundo vio, nadie va a decir nada, absolutamente. Ahora, Federico, cuando Lal le dice gol lícito, Romero le dice sí, ya está, el árbitro. Y yo tengo, hay informaciones que recibí, por eso yo no quiero hablar de lo que pasó supuestamente dentro del campo de juego, que le dijeron, imagínate, 4 tarjetas amarillas, supuestamente los jugadores del Luque se sacaron porque Cardoso se va y le dice, ¿sabes qué? Me pegó en la mano, dale, suspende nomás ya y vamos, juguemos. Eso me dijeron de todas partes. Federico, el programa arranca 11:30, sí. Fútbol a lo grande. Y dijo Rodrigo Rojas al aire, otra vez ratificó. Este programa, Federico, comienza a 11:30 y va hasta las 2 de la tarde, ¿sabía? Sí, pero disculpame, Arturo, pero no tuve la suerte de escucharlo, y por eso nomás. Pero si dijo eso, está perfectamente. ¿Y sabes lo que agregué yo? ¿Sabes lo que agregué? Que Rodrigo Rojas es un jugador hecho ya. No anda inventando cosas, comprometiéndole a Tacuara. Y lo sabe Carlos Quis y la Araña. Eso lo decís cuando ya te gana, se supera la situación. Sí, y valoro muchísimo la conducta que tuvieron ellos después, porque ¿sabes lo que es, Arturo? Que pedían eso, con todo eso, y no sé, una injusticia, ¿sabes lo que es comerte eso dentro del campo? Y como árbitro, el árbitro tiene que entender, seguramente le está necesitando, ayúdenme, alguien le tiene que tirar un salvavidas en ese momento, decir, y yo me tengo que dar cuenta del sentido común, algo pasa acá, no puede ser que todo el mundo me dice eso, viene el actor principal, me dice la misma cosa y yo sigo no tomando determinación, y ahí voy a esa afirmación que dijiste el otro día, que me permitiste, ya hoy, que hablamos esta mañana, de lo que habíamos hablado fuera de aire, en el programa el otro día, a la noche, de fútbol a lo grande, de 23 a 24 horas todos los domingos. Dijiste eso con relación al árbitro, y yo creo que Blas es un buen árbitro, hay que trabajarle en la cabeza para que tome determinaciones, que se anime a tomar determinaciones, y si está mal seguramente el VAR le va a ayudar, pero no depender directamente. Acá el sábado pasado dijiste que era tu candidato como número 1, ahora me decís que es flojito. Y sí, digo, claro, pero es así es, totalmente me ratifico. Es más, Carlos, yo 22 días le voy a trabajar la cabeza a Blas Romero y le voy a mejorar terriblemente.
Lo último de mi Porque parte. es buen árbitro. Lo último de mi parte. Alborno, ¿para vos es penal o no es penal? Previa a la mano de Tagore. No, para nada. Es más, Carlos, es bastante similar al penal que cobró. Yo dije que estaba en contra del penal que le cobraron el otro día a Cerro Porteño. Bastante similar, le cae de manera sorpresiva esa pelota a él. La mano del jugador de Cerro estaba extendida, es distinto a la mano de ayer. Bueno, pero perfecto. Ahora, fue casualidad, sí, en eso sorpresiva. Casualidad, sorpresivo, sí, estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Bueno, pero la posición del brazo... Esta es la posición, y creo que compartimos la mesa, que el árbitro se equivocó, el VAR también. Federico, gracias por tu tiempo, y enseguida escucharle a Dani Rodríguez y Rodrigo Roca, ya habló en Fútbol a lo Grande, Monumental, Federico, ¿sí? Voy a escuchar, eso voy a estar atento. Eso va para después, porque ahora vamos con Dani Rodríguez, el programa arranca 11:30, ¿sabías? Sí, gracias, Tuto. Gracias por recordar. Muchas gracias. Adiós. 11:30. ¿Qué está mirando un mensaje de quién? Estoy mirando defensores argentinos que juegan en Brasil. Estoy mirando. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Qué, Víctor? No. Mejor cállate nomás. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeñá seguro, empeñá en La Plata. Una pena Carlos quise, y él ayer, Víctor le dice a él ahí, vos sos el que mejor pregunta. Y ayer se declaró tu amor periodístico, niño. No, y Carlos quise, ahí le haya parado ahí. Sí. Ahí parado, esperando. Yo lo decía en Carita y todo públicamente. Y dice, ahí está Víctor Villaba, y entra Carlos Quise. Víctor, ahí Carlos Quise. No es mito nuevo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Daniel Rodríguez. ¿Qué tal, Dani Rodríguez? ¿Cómo te va, presidente Luqueño? Buen día. Buen día, Arturo. Un saludo para vos y todos los oyentes de Urbana. Bueno, indudablemente lo que pasó ayer, tu reacción, tus declaraciones, muy fuerte, pero con mucho contenido de verdad, Daniel. Y vos sabés, Arturo, que yo soy una persona muy meticulosa, muy de perfil bajo, pero lo de ayer realmente uno ya no podía callarse de lo que pasó, y más todavía porque nosotros con mucho sacrificio estamos tratando de sacarle adelante a Luqueño, y esa sensación de que te sacan el partido, que te sacan los 3 puntos, Arturo, es una sensación horrible. Yo te cuento, yo estoy sin dormir, ¿verdad? Estoy ronco y con una raya tremenda por todo lo que pasó ayer. ¿Y esto qué? ¿Es una impotencia la que tenés ahora? Pero claro, Arturo, esos 3 puntos uno ya no recupera, y más todavía por el trámite del partido, porque distinto sería si es que Luqueño se iba a especular, a buscar un puntito, a colgarse el travesaño. Nosotros nos fuimos a buscar el 3 puntos, ¿verdad? Era un lindo partido, un partido abierto, donde Libertad arrancó mejor los primeros 10 minutos, después Luqueño equilibró, y en nuestro mejor momento se da esa jugada que realmente yo no sé cuál es el criterio que se maneja para no cobrar una falta tan evidente como fue la falta que comete Tacuara Cardoso con una mano que amortigua la pelota, que para la pelota, porque él para la pelota con las manos y cede el esférico al compañero, que termina después convirtiendo el gol. Y acá hay la equivocación es global, no es individual. Si va al VAR y el VAR piensa igual que el árbitro, bueno, te imaginas lo que es, ¿no? Es que, Arturo, mira, yo por qué tanto apunto a Juan Gabriel Benítez, y aunque Blas Romero vi que estaba enfrente de la jugada, ¿verdad? Pero estos árbitros nuevos se apoyan mucho en el VAR. Totalmente de acuerdo. Sí. Y Blas Romero, podés ver imágenes de él, se apoya, como vos lo estás diciendo, yo incluso, perdón que lo hable a título personal,
le estaba diciendo a Federico Ríos, especializado en arbitraje, que fue árbitro, y le decía, se apoya mucho, no tiene, parece, la personalidad propia que uno necesita. Y debería hacer todo lo contrario, porque el juez principal es el árbitro, ¿verdad? Y apoyarse en Juan Gabriel Benítez. Yo me hago responsable de lo que te voy a decir, Arturo. Este señor tiene una animadversión hacia el Sportivo Luqueño. Nosotros tenemos, pero frondosos antecedentes con Juan Gabriel Benítez, de perjuicio al Sportivo Luqueño. Yo cuando veo que lo designan como VAR, ya me agarro de la cabeza y te digo, Arturo, de corazón, te digo, no por lo que ya pasó anoche. Yo estaba convencido de que este señor nos iba a perjudicar y se dio, ¿verdad? Se dio lastimosamente, se dio. Todos nuestros temores ayer se hicieron de vuelta a realidad, porque estamos hablando de un señor que le perjudicó, pero por años el Sportivo Luqueño. Y el antecedente más cercano, más remoto es el partido justamente luqueño chinillense en la parte final de la apertura del año pasado, cuando se inaugura justamente Julio César Cáceres como técnico del Sportivo Luqueño, inventa un penal, Juan Gabriel Benítez siendo árbitro principal, inventa un supuesto penal de Pablo Aguilar, donde el mismo Pablo Aguilar sale a aclarar por todos los medios que él lo toca con la mano, porque cobra una mano de Aguilar, y le llaman para un off-field review desde el VAR a Juan Gabriel Benítez, y él se mantiene en su posición sobre una mano que jamás existió. Entonces, estamos hablando de un señor que nos perjudicó toda la vida. Gustavo Pinto, Partido Deportivo Luqueño Nacional, estando este señor en el VAR, él inventa una supuesta falta de Gustavo Pinto, que fue un escándalo también en aquella época. O sea, estamos hablando de, pero frondoso antecedente de un señor de que, bueno, yo no sé cómo se animan a ponerlo de vuelta, porque ponerlo a Juan Gabriel Benítez en un partido deportivo luqueño es, te puedo asegurar, sinónimo de perjuicio al club. Y estos 3 puntos, Arturo, nosotros ya no los recuperamos. Y hoy pita Juan Gabriel Benítez el partido, ¿eh? Emiliano Cerro, por ejemplo. Y sí. Y claro. Por eso te duele más, porque mira, Arturo, nosotros no tenemos un código de ética donde nosotros podemos decir nada, no podemos reclamar, se pueden hacer lo que quieren. ¿Y qué hacemos con estos árbitros? ¿Cómo Luqueño recupera? ¿Cómo vos administrás la emoción de toda una ciudad que está pendiente del club, que está ilusionada con el club? ¿Cómo administrás vos a un grupo de jugadores que estaban en cancha, que se sentían robados, avasallados, ¿verdad? Porque salieron del partido, los jugadores luqueños se fueron a apretarle al referee, y bueno, gracias a Dios no ninguno de ellos fue expulsado, ¿verdad? A partir de esa jugada, 4 jugadores luqueños fueron le saca Romero amarilla, o sea, le sacó por completo al equipo del partido. Entonces es realmente muy difícil, Arturo. Ahora es recuperar los jugadores y bueno, ya pensar en Sudamérica. No ¿Sabes lo que yo digo, Daniel? Cada uno se hace cargo de lo que hace y dice, evidente la mano de Tacuara, se equivoca árbitro principal, se equivoca el VAR, todo lo que están en el VAR. Y vos decís, ¿cómo se puede ver tan distinto, Daniel? Dani. Es que es increíble, Arturo, es increíble. Nosotros nunca pedimos que nos beneficien, pedimos que se imparta justicia y que el fútbol realmente sea pasión, arte, que la gente vaya y disfrute de esto, ¿verdad? De este deporte que tanto nos apasionan a vos, a mí, a todos los que queremos al fútbol, ¿verdad? Y ver estas cosas realmente desanima mucho, ¿verdad? Porque uno, como te dije, se siente con mucha impotencia, y después ya no sabes con qué te puedes encontrar en los siguientes partidos. ¿Qué es lo que te altera todo? No cambia, o en la medida que van pasando las horas de la jugada y más te pronunciás y decís por qué no se coló la mano, porque en la medida que pasan las horas, dijiste no pude dormir ayer, estás diciendo la noche después del partido, y ocurre cuando uno vuelve a ver, se da cuenta del error, pues cada vez más grave. Y te da más rabia, Arturo. No, por eso, ¿cómo aguardás lo que viene contra Sol el sábado, ahora que ya viene, por ejemplo? ¿Cuál es tu estado? ¿Vas a seguir pensando en esto? Es muy difícil decir cierro esta página para abrir esta después de lo que fue perjudicado Luqueño, ¿no? Y claro, Arturo, eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque vos ya jugás condicionado, vos no sabes, vos ya empezás a ver fantasmas por todos lados. Y es una sensación horrible, porque
porque bueno, tienen que estar en nuestro lugar únicamente, ¿verdad? Y más en el caso de Luqueño, que nosotros, yo vuelvo a repetir, con mucho sacrificio lo estamos sacando adelante al club. Nos preparamos para pelear allá arriba, que dicho sea de paso, fuera del error arbitral, creo que Luqueño pasó una prueba y sirvió de parámetro que estamos nosotros para grandes cosas, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahora es recuperarle al plantel y pelear con todo, ¿verdad? Seguir peleando y desear que la terna arbitral se equivoque lo menos posible en contra de nosotros. ¿Y qué van a hacer? ¿La nota sirve de algo? Vamos a volver a meter una nota con todos los antecedentes de Juan Gabriel Benítez. Yo te mencioné apenas a unos pocos, ¿verdad? Y pedirle que nunca más arbitre un partido en contra del Sportivo Luqueño. Es lo máximo que podemos hacer. Lo que pasa es que a estos árbitros les programan 1 o 2 fechas y después no pasa nada, Arturo. Y el perjuicio ya está, ¿verdad? Y nosotros, sin embargo, un jugador se equivoca y bueno, es roja, tienen varias fechas de suspensión, un dirigente habla o abre la boca, se te abre sumario. No sé, estos árbitros debería haber una escala, Arturo, de castigo. Te equivocaste una vez, te programo 2 partidos. Te equivocaste N veces, te programo varios partidos. Y si te pasas equivocando, igual no puedes ser nunca más árbitro de fútbol. Te tienen que tocar el bolsillo, no solamente desprogramarte, qué sé yo. O sea, hay varias formas de buscar un castigo. No, eso es hasta una burla, una tomadura de pelo de Arturo, que te desprogramen 1 o 2 fechas. Es una bofetada por la cara a la gente que fueron perjudicadas, como en este caso lo fue el Sportivo Luqueño. Y la nota vos presentás por una burocrática nomás, protocolar, porque al final de cuentas no pasa nada. Es decir, dejá constancia por escrito, aparte de las declaraciones públicas, ¿así es? Es así, Arturo, es así, pero lo vamos a hacer y tengan la seguridad de que vamos a enviar árbitro una copia contra árbitro principal a Ibar, ¿verdad? Árbitro principal Ibar. De alguna manera tenemos que frenar este escándalo que se dio ayer en el partido Libertad Luqueño. Pero te hago pregunta, árbitro principal Romero Ibar, así va a ser, ¿verdad? Sí, así es. Romero así y Benítez. Romero y Juan Gabriel Benítez. Y más Juan Gabriel Benítez, con el frondoso antecedente que tiene en contra del Sportivo Luqueño. Y va a ir detallando la nota, todo partido tras partido le va a decir, fíjense, la redacción que va a decir, que la imagen no miente. Partido tras partido, vamos a remontarnos de varios años atrás y vamos a enviar con todas las evidencias documentales y videos que lo podamos hacer. Lo de él ya es mucho más fácil porque nosotros ya tenemos lo redactado una nota de varias páginas, Arturo, donde detallamos todos los antecedentes y ahora le sumamos un antecedente más. Por eso es que más nos duele, ¿verdad? Porque a sabiendas de todo lo que este señor ya le perjudicó a los luqueños, le ponen nada más y nada menos que en el VAR otra vez en un partido tan importante como fue el partido ayer. Y vestuario, después de terminado el partido, hablaste con los muchachos. Cáceres tuvo sus prudencias, el técnico sabrá por qué en la conferencia no tuvo otro calificativo como tuyo, como vos, porque deja cargo Cáceres de la dirigencia. ¿Qué dijo el técnico, los muchachos? ¿Cómo fue el final? No, mucha bronca, Arturo, mucha bronca por la forma en que se dio. Por eso yo te decía que una cosa es que vos entres a especular, a colgarte del travesaño y a tratar de rescatar un puntito, cosa que no fue así. Luqueño se fue y buscó el partido. Y mucha bronca. Esa sensación, Arturo, yo te puedo asegurar que la sensación más horrible que uno siente es esa sensación de injusticia. Y es lo que se dio ayer, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que Luqueño ayer no perdió el partido, sino que directamente nos robaron el partido. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, te decía el presidente Luqueño. Tato Aguilera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo te va? Qué placer saludarte. Abrazo grande a la distancia. Igualmente, Tato, ¿qué va a pasar con Aarón Molinas? Defensa y Justicia, Olimpia, el jugador quiere jugar en Paraguay. Sí. Sabemos esa información, creo que su representante, no sé si responde a la oferta de defensa. Contanos qué tenés vos con relación a esto y qué posición asume Boca. Ahora lo más cerca de Aarón Molinas es Defensa y Justicia. Se enfrió lo Olimpia por una diferencia en cuanto a lo que quería comprar Olimpia, el 50% del pase. Apareció Defensa y Justicia firme para comprar parte de la ficha, así que todo indica que Aarón Molinas está resolviendo su futuro para emigrar
hacia Florencio Varela y no a Asunción. ¿Y ustedes llegaron a hablar con el jugador o no, Tato? Es difícil. Estaba en los últimos días, no tiene charlas con él los últimos días y no se ha expresado tampoco públicamente con respecto a hacer esos puntos, pero sé que unas buenas con Olimpia, con muy buenos miras, pero se complicó todo con respecto a lo que había ofertado Olimpia y cerró Boca. Si no juegan Olimpia, Tato, te confesamos, más que confesarte, te decimos que la comunicación técnicamente no es buena, pero periodística vale lo que nos está diciendo. Ofrece más defensa y justicia, y eso es lo que hoy se entiende podría defensa, por mejor ofrecimiento que Olimpia, porque ya hemos hablado que no satisfacía a Boca lo que Olimpia iba a pagar por el 50%, $500,000. Efectivamente, sí, efectivamente. Por eso no llegó a Olimpia, y Aaron Molina está muy cerca de justicia, parte del pase, una suma superior que le había ofertado a Boca a Olimpia. Bueno, qué pena la comunicación no es buena, Tato. ¿Y Bruno Valdés dónde va? ¿Sigue en Boca o dónde va, Tato? Voy a contar algo que les va a interesar mucho. Bruno Valdés tiene una propuesta para Olimpia. ¿A Olimpia viene? Olimpia se comunicó con Boca. Escuche, no se apure, Arturo, no se apure. No se apure, que tengo que terminar de dar todas las noticias. Pero Bruno Valdés no quiere traicionar a Cerro Porteño. Y no está pensando en ponerse la camiseta de Olimpia. Así que yo no excuso que Bruno Valdés mire a Peñarol de Uruguay, que también lo pretende. ¿Y dónde va entonces, Tato? Pero todo indica que se va de Boca. ¿Se va? ¿A Peñarol va? Todo indica que se va a Peñarol de Uruguay. Por no traicionar a Cerro. Sí, porque Bruno Valdés no está pensando en ponerse la camiseta de Olimpia de Paraguay, ya que tiene historia en Cerro Porteño. Y bueno, ¿y cuándo se daría eso, Tato? Y esto se define en este fin de semana, más tardar los primeros días de la que viene, pero con eso van a liberar cupo, y este cupo lo van a utilizar un extranjero para reforzar al plantel. Y bueno, interesantísimo todo lo de Aaron Molinas, lo que está diciendo Bruno, que no quiere traicionar a Cerro, por eso no quiere ir a Olimpia y está para irse a Peñarol. Tato, muchísimas gracias por todo. De nada, Arturo, abrazo grande. Igual a vos, Tato Aguilera. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy jueves 25, mañana viernes 26 y el sábado 27 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a un médico. Es de Lasca nuestra calidad, su seguridad. Es raro, ¿no? Porque a Valdés fue Chiqui el que lo trajo a Cerro. Y hoy Chiqui es técnico de Olimpia. Alguna relación fuerte tiene que haber. Por eso es raro que esta información, no digo que no, está errada, pero el jugador de fútbol generalmente siente una gratitud a aquellos técnicos que han hecho algo por él en su carrera. Pero... ¿Tato te dice que le habló? Claro, pero Valdés en Sol de América, el periodismo ni lo destacaba, y de repente Chiqui lo trae a Cerro y hace pum para arriba. Están demandando toda emoción. Roberto Rojas, hincha de Cerro, fanático, sentimiento brillante. Bruno Valdés, cuánto te quiero, te amo. Ojalá todo fuera así. El hincha de Cerro está enloquecido con la posición de Bruno. Claro, pocas veces se escucha hoy en el fútbol una situación como esta. Para no traicionar, le dijo. Así dijo el colega. Tato Aguilera. Por eso dijo, escuchen bien, dijo, y explicó allí la situación. Pues cuando yo me apuré, tipo Arturo Rubín acelerado, era porque la comunicación no es buena. Claro. No le debía decir, saber que estoy empujado. Bueno, listo. Pero era porque él quería contar esta parte de la historia, del tema de la televisión. Que era más esto que lo anterior. Sí. Resaltó más lo de Bruno. Totalmente. Que lo de que Defensa y Justicia se lleva a Aarón Molinas. Llamar a la prima, que le preguntéle que sabe la prima de Aarón, su primo.
¿Todavía no estás ahorrando? Comprar a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontranos en Mercado San Lorenzo, Capiatá, Thompson. Seguinos en redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Oye, lo que hizo Rodrigo Rojas de decir, Tacuara dijo, cobra mano y seguí. No, está bien que haya dicho, ¿cuál es el problema? Le hace bien al fútbol ese tipo de declaraciones. Por eso te pregunto. Sí, le hace bien. A lo mejor le dijo Tacuara, ¿por qué tuviste que decir? No le va a decir Tacuara eso. A esta altura de su carrera, Tacuara no le va a Pero recordar. le dejan evidencia al árbitro. Y está bien, si lo que Y al buscamos VAR. es que todo mejore. No pasa nada, después a otro partido y ya está. ¿Te parece que no pasa nada? No pasa nada. Yo quiero escuchar mañana el análisis arbitral que presentan de APF y quiero ¿Cómo, ver Pío, si si va a pitan el fin de semana los mismos árbitros, porque si no quiere decir que ellos están aprobando un error grosero, si es que repiten Blas Romero o Juan Gabriel Benítez. Deberían pararlos una fecha. que jugó finísimo, ¿no? Sí, Juan Gabriel Benítez. Sí, y recordaba, yo en realidad, ayer no rememoraba eso, pero el presidente Daniel Rodríguez hablaba de antecedentes y ¿se acuerdan aquella situación de mano que le cobran a Pablo Aguilar, que nunca se ve en la cámara de Varios casos y era de- Juan Gabriel Benítez el árbitro? Y esa vez discutimos mucho y no llegamos a la conclusión de que era penal, o sea, no, es el primer error grosero que tiene Juan Gabriel Benítez, el luqueño, no en la cancha Cacha del Luqueño, pues, Cacha Luqueño. ¿Querés ser afiliado a la Caja Mutual? Afíliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú, Paraguay. Mirá los hinchas de Cerro, todo enloquecido. Con lo de Bruno Valdés. Vea, te amamos, Bruno, sos lo mejor del mundo, Bruno Valdés. No voy a Olimpia para no traicionarlo a Cerro, digo. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Sasá dijo en algún momento de su carrera lo mismo, que le habían llamado y que... Bueno, pero hay una diferencia. Él es de la cantera. Sí. Brillante Araña. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. No voy a entrar ni en teleshow cuando dijo Pablo Ceballos, ni loco voy a ir a Olimpia y terminó en Olimpia, que está grabado acá. ¿Por qué quieren los perros eso? Yo no vi a cada uno de cómo es. Arturo, recordá lo que dijo Pablo Ceballos un día que se publicó en los diarios. Ni loco voy a jugar en Olimpia. Y ahora está en Olimpia, que es lo que está, llegó a un acuerdo con su... Sí, en la parte comercial, En el la parte VAR, comercial. Es la decisión de Pablo Ceballos, Cada uno no. ¿Qué? Pero hubo ahí un palo verde. Hubo. ¿De qué es lo que está hablando? y de la oferta que le hizo la Olimpia. oferta que le hizo Olimpia. Yo sé porque yo estaba en ese momento con él. ¿Y a vos te gusta el chisme, bro? No es chisme. sino Espera, acá como no yo que- estuve en pero ese lo que momento. dice Bruno no es cuestión de plata. Es cuestión de sentimiento. Ah, no, Claro. cambia. ¿Entendiste, Piola? Pero Pablo Bueno, no es de la cantera tampoco, comandante. Pero no le vaya a dejar como la mierda a Pablo Ceballos. Pero Eso- porque yo no le porque estoy está dejando. diciendo se fue por 1 millón, ¿entendés que lo quise? ¿Y si se queda con el paso en ese momento? Bueno, de listo, una mejor ya está, oferta. Araña, ya está. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Ceballos vida. dijo que Olimpia enamora. ¿Te acuerdas? ¿O no querés hacer memoria, Araña? Ese sí no me acuerdo. Bueno, listo. Hay un mundo rico sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Huiza, lo que hizo Olimpia, brillante. ¿Sabes qué mandó? Ricardo F. Está escuchando la radio Ricardo F. Lo que hizo Olimpia no quiso traicionar a Cerro. Dijo al aire, recuerdo, Dani Huiza. Vení a Bristol y aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participás de la promo de 2.000 millones en premios. Escribinos al 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Averiguate con tu productor si es cierto lo de... Ahí llegó un mensaje, A lo pero mejor no, duda, no, pues. no. Duda de lo que dije. Junior No. Barreto le ofrece Vélez 1.200.000 por el 50%. Ah, Julio- Olimpia le dijo no. A Julio Santos también, dice, aportó. Le había llamado a Olimpia en su momento. ¿Y quién fue y practicó dando la vuelta en Olimpia? Ramírez. En el ojo. ¿Quién le invitó? Osvaldo creo que fue. Álvaro Arias. César Ramírez. Y a Tigre Ramírez. Y fue y practicó en Olimpia. Pero el Tigre llegó a reunirse con Osvaldo. No, probablemente el mediador fue Álvaro Arias, porque el que le dijo, el que me dio ahí, cuando eso era representante de la divisional, Álvaro,
y asesor jurídico de Olimpia, y ahí fue practicó el Tigre Ramírez. Coincidentemente, los jugadores que no son de la cantera de Cerro son los más queridos por su hinchada. Entiéndase, Tigre Ramírez, Jonathan Fabro, el Mago Alvarenga, hay más. Grana en su momento. Mario Grana, y no son de adentro. Sí. Es verdad. Que vos sos juez ahora. No. Pásate ya Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ahora está hablando para NPI, después vamos a hablar con Carlos Jara seguir, porque está bien todos los medios entrevistando a Carlos Jara, que tenía la espinita de Bielsa dirigiendo a Argentina en el 2004, cuando ahora Bielsa dirigiendo Uruguay, le gana a Carlos Jara seguir. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Qué está averiguando? No, nada. Me pone feliz por lo de Carlos porque reivindica un poquito a los entrenadores paraguayos, porque escuché cuando se perdió el 4-1 y no quiero sacar pecho porque uno ni cuando gana tiene que mantener la humildad ni cuando pierde, ¿verdad? Pero me pone feliz, no le ganó a cualquiera, a cualquier selección. Le ganó a Bielsa. Le ganó a Bielsa. Y a un Uruguay que comenzó dándole un baile. Sí. Los 10 minutos decía, ¿cuánto va a terminar esto? 2-0, llegaban por todos lados, jugaban bien, y de a poco metiendo Paraguay fue equiparando, fue contundente las chances que tuvimos, antes del 4-3, después podíamos haber hecho 5-6 también, las chances que tuvimos metimos, ¿verdad? En momento inesperado pero muy oportuno los cambios. En el fútbol. Me gustó Peralta, a mí hizo un gran partido, está hecho, juega, mete, pícaro, ¿Quién pelea. dijo que Peralta iba a ser? Cecilia, ¿quién dijo que Peralta iba a ser? No, de repente cada uno empieza a sacar pecho. Muy bien. Yo no estoy diciendo por vos. Llamarle por la araña. Porque a mí me mirás de llamarle por el récord, man. Pero igual, vamos a clasificar primero. Después vamos con la eliminatoria. Porque no sirve de nada si le ganamos a Uruguay y después no le ganamos a Perú. Yo no dije por vos, Víctor. Prácticamente está dentro. No, clasificar a la Olimpiada. Eso es otra cosa. No, yo hablé de Peralta. No, sí, claro, pero yo aprovechaba para decir, porque es la misma. Yo hablé de Peralta. Yo hablé de Peralta. Sí, tiene razón. Y hablé de Diego Gómez. Diego Gómez, que me diga si miento, el Recordman ahí. ¿Cómo no me dio bola? Le he visto 3 minutos, 4 minutos. ¿Dije o no dije en la mesa? Sí. Porque, ¿dije o no dije? Está bien. Primero que ese no es supuesto, dije. Dije. Y está grabado. A mí no me extraña lo de Diego Gómez. Y lo de Peralta, su pequeño defecto que se abre donde está. Quiere tirarse mucho a la derecha. Y alguien tiene que ponerse un lazo. ¿Y hacerle volante por derecha? No. No abierto. No. Como 8. No, como 8. Él tiene como que 8. estar atrás porque tiene cabeza levantada. No. Bueno, listo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Jacinto. Los dos centrales muy bien, No, lo que dijo Jacinto de Bono. Sí, cuando lo encuentre. Dice Jacinto, buenas tardes Arturo. Solo para confirmar que los presentadores de fútbol a lo grande... otro. Dice que vos dijiste... escribió que vos dijiste... Uno gana y el otro no gana por el partido de Sol Guaraní. Ah, sí, tuvo razón Carlos, que no ganó Guaraní. No iba a perder Sol ante Claro, Guaraní. pero no me permitió ese pronóstico. Dijo, ¿cómo que dijiste? Dijo... Guaraní no gana. No gana Guaraní ni pierde Sol. Crack. Eso dijiste vos, veo. No, yo dije Guaraní no gana. Lo primero dije Sol no pierde. Y no gana Guaraní. Y después dije, como no te gustó, dije Guaraní no gana. Y está bien. Mañana es lo tuyo, un crack, dice que sos vos. La promo como Tire vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Es Radio Ego, acá No, espera, no fue para Víctor. Ellos no quieren decir. No fue para Víctor. Yo, a ver, aquella derrota entró como 50 mensajes y más de alguno está desfasado, no le llega a los jugadores.
Y no, a mí no me gusta eso. Al entrenador hay que darle tiempo. Para mí hay una palabra que no hay en el fútbol, tiempo. Y me pone feliz por Carlos porque vuelve al circuito, un entrenador paternalista. Enfrente había un entrenador que se fue de mambo ayer. Y está visto que en el fútbol no todo es... Se fue mambo primero. Eso es estilo. Sí, pero ayer se pasó. ¿Qué es lo que dijo? No, él vive con una intensidad. No, por eso es clásico en él. Claro, es su forma, es su estilo. Su forma de ser. No hay problema. No, yo quiero preguntarle a los que vieron el partido, yo no vi porque justo vinimos al programa, ¿cómo paró el medio ayer? Porque los 4 eran volantes centrales, por así decirlo. ¿Quién jugó abierto? Eran 2 puntas, ¿verdad? Pérez y Parsacú. Ahí creo que fue el error para mí. Después cuando corrigió en el segundo tiempo con Marcelo y Enzo. Ahí. Pero inicialmente, ¿quién había? Aranda, el más atrasado. A la izquierda Viera, a la derecha Cardoso, Peralta. Juan José Cardoso el más atrasado. El que juega en Argentina sí, Antonio. Juan José Cardoso. Él el más atrasado. Y abierto primero a la izquierda Gómez y después lo mudó a la derecha porque no encontrábamos la pelota, éramos desordenados. Sostenían el equipo el trabajo de los 2 centrales. Muy bien. De Jesús y Flores. Sí, que hicieron bien. Y con pelotazo, nada de salir tocando. Salía jugando, pero en el tercer toque era la pelota para que peleen los de arriba. Carlos, ¿qué dice? ¿Vos ves sin lente? Voy a ponerme donde tengo acá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué fecha tiene esto? 7 de noviembre. 7 de noviembre. ¿Qué dice? Fabricio Peralta es un jugadorazo, ADN cerrista, 100%. Dice Roberto Rojas de Cerro, ¿cómo le quieren al hincha de Cerro? Es que ayer, en el peor momento, yo siempre miro cuando las cosas no salen bien. Cuando salen bien, juega bien cualquiera. Es decir, se agregan con viento a favor, todos somos buenos. Bueno. Y él era el que sostenía, él peleaba, no jugó bien Viera. El otro tampoco, el Cardoso, yo digo Aranda, Cardoso. Enzo entró bien después, ¿verdad? Sí, Enzo entró bien. Y el gol de Marcelo, el de Libertad. De Marcelo Fernández de taco, dejate macana. Y el segundo, para mí me gustó más el segundo de Diego, de una posición cerrada. Pero digo nomás, Peralta fue el que daba pelea, lucha, se peleaba con los uruguayos, marcaba, pisaba, pedía la pelota. Eso, y el Paraguay no encontraba ahí. Él empujó. Mostró el camino. Y después se fue contagiando el equipo. Pero jugar bonito nada, sino pelotazo, tal. Después tuvimos espacio y podíamos haber ganado por más diferencia. Con la araña en este sentido, disculpame, vos fuiste, Carlos, conocer profundamente. Y sabe la araña. Si se llegaba a perder ayer, era festina en el país. Contra Uruguay. ¿Por qué? Porque Carlos Jara seguir desfasado. ¿A quién eligió? Porque el fútbol es existencialismo pleno. Es así la vida. Siempre va a ser. Porque cuando Uruguay le ganó 4-1, parece que se termina. Esa fue la historia del fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando perdés credibilidad, como perdió el fútbol paraguayo a nivel de selección mayor, y fue cayendo, porque el hincha paraguayo se acostumbró más a la derrota. Carlito Jara. No, es lo que yo digo. Sí, está bien lo que digo un disparate. No, sí. Es correcto. Pero nosotros no nos podemos quedar en eso porque no es nuestra tarea. Y en lo pasional. No, ya sé. Entonces, la gente va a ser así como vos decís. Sí. Pero nosotros tenemos que analizar, ¿cuál es la mayor virtud de Carlito Jara? Cuando te dicen no está actualizado, Carlito Jara es de aquellas personas que tienen mucho recorrido, mucha calle, es un ser querible. Él es un líder nato, es fantástico cómo se maneja, no tiene maldad ninguna. Entonces el jugador le aprecia, el jugador le quiere. Es querible. Él usó una palabra. Y le cree. Denny usó una palabra que califica exactamente lo que es Carlito. Es paternalista. Es decir, él le trata como si fuera sus hijos. Si vos no le querés a Carlito Jara, tenés que hacerte ver. Sí, señor. Porque no hay forma de no quererle a él en su forma de ser. El cambio drástico de lo que venía, sin juzgar obviamente lo que fue, porque cada uno tiene su estilo y su manera de ser, pero de cómo estaban acostumbrados este grupo a que se les maneje, ¿verdad? Hay un cambio de 0 a 100 en un cambio de manera de manejo de grupo, creo, por lo que se ve. Hay un gesto al terminar el partido, en una contra que podría haber terminado tenía que hacer goles por cualquier cosa al final,
que se le ubica no sé quién a la derecha a Fernández, y Fernández... Marcelo Pérez cuando llegaba Sí, y se le abría, en el y 2 contra patea 1. al arco colocado, Sí. ataja al arquero, gran mérito del arquero, y gran mérito del arquero que atajó, y Carlito, con esa bondad que tiene, y le toma la cámara, aplaude con una sonrisa. No fue gol, tenía que haber terminado en gol, pero el hecho que el jugador haya elegido definir de esa manera, él valoró. Y esos son gestos que te llegan, eso demuestra Lo su... estás diciendo vos, porque conocés profundamente a Carlos Jara. Pero mucha gente se habrá dado cuenta de ese pero lo que detalle. está diciendo vos, lo que dice la araña, que lo conoce, se transmite a gente que tiene que saber la gente. La gente puede tener una idea, pero el que conoce tiene otra idea. Entonces lo que vos estás hablando de Carlos Jara, que a lo mejor pasa desapercibido, para vos no pasó desapercibido. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. Juega en Hernán, Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido, retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. A lo mejor te ganó la media cancha vos. Más técnico era, que Carlito no tenía problema de... Pero yo hay una sola cosa que no aprendí de él. Papá le odiaba a Carlito Jara. ¿A Carlito Jara? Sí. ¿Por qué, veo? Porque antes se sacaba largo, los arqueros todos largos. Sí. Y Carlito, cuando venía para cabecear, le ponía la rodilla contra la columna a Hugo Quise. Y lo lesionaba siempre. Y se haga hay uno que le lastimó ¿Entendés? ¿verdad? Carlito era bueno, pero un animal en la cancha. Cara de inocente. Sí. Pero Carlito Jara, seré yo señor. Él no, nada, es su cara. El hachazo metía. Pero atendé el gesto. Cuando Hugo va a México, a la América, 4 meses después que se va, y llegaba a las 4 de la mañana, ¿quién le estaba esperando en el aeropuerto? Carlito Jara. Y que él estaba en Cruz Azul, el rival de América. Carlos Jara. ¿Entendés? Y le pregunté yo alguna vez después de mucho tiempo, ¿por qué hiciste eso? Y me dice, yo sabía cómo son los dirigentes mexicanos, no iba ahí nadie. Entonces me fui a esperarlo y le llevé al hotel, le acompañó. Quiere a... decir que buen sociólogo Carlos Jara Seguía Rúa fue más que Torres, Quise o Talavera, no se puede comparar. Sí, no, por eso fue un campeón de América. ¿No se puede comparar? No, por Tito, cada uno en su época. Que No, el equipo yo de te Cerro pregunto bien, vos jugaste en los dos. Sí, pero yo no jugué con Carlito ni con Arrua. Arrua un jugadorazo, Carlito un jugadorazo, Saurio tremendo futbolista. Aquel equipo de Cerro, yo no tengo duda de todo lo que vi, el mejor equipo de Cerro es aquel del 73, 72, 73, Porque 74. se compara mucho con el de Rubillo. Faría, Benita a la izquierda y el volante central era Benito Díaz. ¿Quién era? Benito Díaz. Rubillo tuvo uno de los mejores mediocampos de la historia del fútbol paraguayo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión. Que vos le dedicaste a Claro, no fue para ¿Qué no me vas a dedicar? No, señor, al contrario. Faltaba que diga nombre y apellido. No, jamás. No, pero igual... Yo te aprecio y te respeto mucho y te quiero Ojalá también. termine clasificando, Si no te porque decía. ese es el objetivo principal. Porque si no llegamos a la Olimpiada, quedará como una buena victoria y hasta ahí. No, si ganamos, si no llegamos y se le ganó a Uruguay y Bielsa, va a quedar. ¿Qué? ¿Vamos a romantizar la eliminación por ganarle a Uruguay? Hay dos plazas. Ganarle a Uruguay con y no Bielsa, perder con Argentina. y no también. perder con... después te podés eliminar. Pero tengamos Pero hay fe. satisfacciones El en equipo- la anécdota. Acordate que el equipo a los 10 minutos está 2-0, estaba 3-1 y dio vuelta frente a Hay una Uruguay. falta de carácter Entonces hay que creer un poquito también. Claro, pero tiene que clasificar porque si no, ese es el objetivo, pero Contra pero- Argentina, no, claro, yo Es decir, coincido. para Víctor le resbala que Paraguay... Espera. Le ganamos a Argentina en Córdoba 1-0 y quedamos después en ¿Viste? qué lugar en el mundial. ¿Sabe qué, Araña? No, a él no le sirvió de resbala nada. que ¿Para qué le Paraguay ganamos haya Argentina? ganado No. a Uruguay. Hay una cosa que, Hay para cuestiones para acompañar lo que él dice, hasta hoy nosotros fuimos a estos dos partidos sin ser candidatos. Sí, claro. El sábado ya somos candidatos. Sí, así mismo. Pues, claro, porque se le ganó. porque Claro. se ganó. Claro, ahí hay que ver cómo resuelven lo mental. Lo que digo nomás, puede ocurrir lo que dice Víctor también. No, yo quiero que clasifique porque si no parece Claro, que... pero hay cuestiones que hay que rescatar. Es lo que decía recién Denny, que pasó desapercibido porque pareció mercadito. ¿Qué es lo que va a hacer Mercadito? Y Tu hablaban programa. todos juntos, Arturo. Entonces, ¿Qué- él qué- dijo, qué? él mencionó Y vos hablar cada un minuto. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% Sí, pasión. Pancho mira su celular más que habla. Esperando, Así está Arturo. todo el momento.
Y puedo terminar. Y no, el día que dejes que hablar con tu celular vas a poder. Hay que producir afuera también. Pero ¿qué es lo que va a producir? Preguntarle si está ese jugador que te diga que va a ser transferido o no. Él dijo, el carácter. Ayer se mostró que de vuelta hay una cuestión de carácter. Contra Argentina ya, probablemente se nos escapó el triunfo, pero mostró carácter el equipo. Y ayer de vuelta. O sea, remontaron 3-1 contra Uruguay, que es la madre de las selecciones en esta categoría, en la sub-17, en la 20, más que Brasil incluso muchas veces. Todos pensábamos que no teníamos arquero, el arquero que juega muy bien. Ángel González. Salpó 3-4 pelotas de gol. Se mandó una. ¿De dónde? No ¿De sé qué poco. equipo es? Él está en libertad. Pero había ido a él Porto. tuvo un error en el gol contra. Ante Uruguay. Ante Uruguay en el amistoso. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el fútbol a un uruguayo vos le preguntas, ¿qué tal Benítez, un jugador? ¿Qué tal Viera? Por arriba. Flor de jugador. Sí, así te contesta, flor de ¿Cómo jugador. se llama el que vino con el arquero de Olimpia? Que fue a Chile a Colo Colo. No sé, Rabaya. Un arquero Olimpia le trajo, y le trajo un central. Y le preguntamos a un colega uruguayo, no había nombre, ¿qué tal? Y dijo, por el central va bien por arriba. Listo. Bueno, pues generalmente te dice flor de jugador. ¿El paraguayo cómo es? ¿Qué tal, Denis? Habilidoso, pero te mete el pero enseguida. Ahora, le digo que Martín le ha pedido González. González jugó bien, pero le hicieron un gol. ¿A quién le hicieron un gol? Espera un ratito, muy bien por González, por el técnico de no cambiarlo. Sí, a eso voy. Cierto. Se valora a Carlos Jaras ayer, porque en sostenerlo, la salida que salió era de un principiante. Pero entonces, si yo soy técnico, y digo, si el amistoso es así, ¿qué será? Se valora lo del técnico, lo mantuvo. Ese es el espíritu, no lo que dice Carlos Quise. Me mandó una mierda. Pero chocó con té nomás. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite S10 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_py. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas, Gecko, Santec, Positrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Dos cosas nomás quiero dejar en claro. Primero, para la dedicatoria de Edgar. Yo quiero que clasifique Paraguay, me encantaría. Como siempre digo, voy al panteón si Paraguay clasifica a los Juegos Olímpicos. No me quiero ilusionar todavía tanto porque siempre está eso de que me ilusiono y después me decepciono. Y lo segundo, decía en un momento Carlos, entiendo que no es para mí porque no creo que haya insinuado eso. El tema de no quererlo a Jara Zaguier hay que hacerse ver. No tengo nada en contra de Jara Zaguier, pero interpreto que no era para mí. Para sintetizar cómo es un ser querible nomás. Por la duda. Te diría lo mismo por el Maño Ruiz, por ejemplo. Perfecto, queda claro. No es que yo tengo algo en contra de Jara Zaguier, nunca hablé así directamente con él fuera de la entrevista. Por las dudas nomás que puta, me estaban diciendo algo que me miraba. En el descenso estaba. Cada miembro en la silla. Pues estamos todos locos y la levantamos por arriba. Gracias, hermano. Cosas que pasan en el estudio. ¿Te entusiasmaste? No quiere que Carlos Quise se molesta al micrófono. Pero sale bien. Le toco el micrófono y me pone cara fea. Sale igual. Pero ¿cómo me pusiste acá arriba? Tengo que ver a la gente con quien yo le tengo que ver a la gente con quien hablo. Si se transmitía en vivo de todo. Si esto salía en cámara era. Carlos Carazaguía está desfilando en todos los medios. Si no le podemos agarrar, le vamos a agarrar en el extra. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta 0 kilómetros más una lancha con motor HP 115. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Estaba viendo lo de Atenas cuando Argentina fue campeón, medalla de oro. Sí. No le hicieron un solo gol. Sí, no le hicieron un gol. Estaba viendo ayer la gestión que tuvo Bielsa en las Olimpiadas del 2004, cuando llega a la final con Paraguay, venía sin ningún gol en contra. Estaba viendo ayer. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Lo que dice Tato está bien, pero no fueron en estos términos lo de Bruno. No usó esa palabra, pero es correcto lo de Tato. Sí. Ya estoy consultando. Lo de Bruno Valdés. Sí, ¿Quién es tu productor periodístico? Decir qué palabra le dijo. No, el productor.
Bueno, listo. Miembro de comisión. Bueno. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Vamos a hacer el porcentaje porque va a ir la tapeina. ¿Qué número tenemos? ¿Qué número es? Hoy 2 juegos. Sí. 2 de mayo Trinidense, 18:30 en Pedro Juan, y luego Ameliano Cerro, 8:30 o 20:30 en Villariza. Vamos, ¿con qué partido, niño? 2 de mayo Trinidense. 2 de mayo Trinidense. Carlos Quise. Espera. ¿Ya está? Choco. Carlos Quise. 40-60. ¿Quién gana? Trinidense. Ganando la visita. Le va a ganar, viejo. Víctor Villalba. 40-60. Trinidense, Sí. Francisco López. 60-40. Gana 2 de mayo. El 2 de mayo ya. Y hubo niño. 50-50. Empate. Guaraña. 60-40. Gana 2 de mayo. Y el arquero internacional que Macafa. Un segundo voy a entrar en la conversación porque me envió todo anteayer. Un segundo y ya estoy... Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.by. Germán dio 60-40. 2 de mayo. 2 de mayo, sí. Quiere decir que Carlos Quise le dio al Trinidense. Trinidense. ¿Y quién más? Y yo. Empate, niño. Yo empate, 50-50. Compartida a la mesa. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arnandarias a 200 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Qué partido tenemos, niño? Ameliano Cerro. Araña. 40-60. Gana Cerro, Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro, Germán Cafa. 40-60. Gana Cerro, Carlos Alberto Quise. 40-60. Gana Cerro, Francisco López. 40-60. Gana Cerro, Niño Jorge. 40-60. Gana Cerro. ¿Bien? Y sí, llegó bien. Los calzados Tengo Michelin mi duda. están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Noche no se va a SRL. Cerro 2026, Francisco Carrizo en Cerro. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150. Aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta el WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Papasa. La tabla del porcentaje está así. Ayer Carlos fue el único que acertó los 2 partidos. Extiende su ventaja 8 puntos. Segundo Francisco López 6. Tercero Víctor 5. Cuartos Edgar y Jorge 4 cada uno. Y en el fondo Germán Cafa 2 puntos. Freddy, el que vino a Olimpia. Freddy. Noguera. De Eusebio Ayala, de la ciudad de Eusebio Ayala, él es. Y queremos saber de él. Este vino a Olimpia, ¿qué característica tiene? ¿Quién fue su técnico acá? Yo recuerdo en su momento hablamos con su papá, Héctor. No, su papá no quiere hablar Pero- hasta que se concrete, dice que era. Más datos 0971-1080-10. Si alguno que llegó a verlo, amigo, vecino, entrenador, al WhatsApp nos pueden pasar los datos. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos con Álamo por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Seguinos en Instagram @frutos de los Andes PY. Mil empeños, venta de arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. ¿Cómo te va, Carlos? Hola Arturo, buenas tardes. La Un pregunta- abrazo y muy contento acá con los muchachos y queremos compartir con todos ustedes, con el pueblo, esa alegría inmensa que tenemos. La pregunta está de más. Preguntarte cómo te va, ¿no? Me parece esa pregunta está de más. Carlos, todo lo que generó ayer el marcador de Alberto y remontar ese partido, ¿qué de peculiaridad consideras tuvo el partido ayer? Y si hay que meternos de hecho a los goles iniciales de Uruguay, ir perdiendo 1-3 y terminar ganando 4-3. No, la verdad que hablábamos de la verticalidad, del fútbol muy agresivo de Uruguay. Ellos venían descansados, nosotros teníamos ya un partido encima muy fuerte que tuvimos con Argentina y teníamos que estar muy atentos en ese aspecto porque, y la verdad que nos sorprendió, en los primeros minutos nos sorprendió, pero
los muchachos se repusieron y nivelamos y empezamos a atacar también. Fueron 2 golpes fuertísimos, 3, porque el balantazo a los 5 segundos ya nos asustó, nos puso alerta, y viene el segundo, el gol a los 5, a los 10, el segundo, el tercero, el cuarto vino un mano a mano con el arquero que tapó el arquero, y ese fue lo que yo creo que ahí empezó el equipo a despertarse un poquito y a nivelar las cosas. Pero anotamos el primero y enseguida viene el tercero, también otro golpe fuertísimo otra vez, que cualquier equipo se desmorona. Y nosotros hay que felicitarle a esa gente, yo le felicité varias veces, le agradecí el esfuerzo, la atención y el fútbol que intentan hacer siempre, pero es un equipo que está volviendo a recomponer todas esas cosas, a traer el ADN que se perdió un poquito, la garra, la entrega total, el rebelarse a perder, el juego aéreo que estamos imponiendo y los goles, porque es un equipo que hace 2 goles por partido, tenemos 2 partidos, 5 goles, y estamos en eso. Yo ojalá que sigamos repitiendo y anotando goles. Entonces yo pienso que estamos ante un equipo que es muy, muy competitivo. Profe, ¿cómo estás? Edgar Denis te saluda, felicitarte, profe, contento contigo. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludarte y muchas gracias. Gracias por el apoyo que le están dando a la selección también. Y estamos en eso, estamos luchando, tratando, estamos comprometidos, soñando siempre de clasificar y estar en la Olimpiada. El sueño olímpico está intacto acá. Profe, el primer tiempo pusiste un medio campo mucho más combativo. En el segundo pusiste 2 extremos. ¿A qué se debió eso, profe? Yo entiendo desde afuera porque de entender la cura de Yecutú, profe, entendés y mucho el fútbol. Así que de ese lado felicitarte porque tuviste una lectura del juego, enviarle a... El tridente de Marcelo, Kevin y Diego es un tridente tremendo que le iba a trabajar fuertísimo en la línea defensiva. Y sabíamos que iba a ser un partido de mucho roce, muy áspero, en donde la calidad de Enzo y la calidad de Marcelo iban a sufrir un poquito ahí con el roce de los uruguayos. Entonces le desgastamos un poquito, hizo desgaste, la gente ya después entraron con mucho más tranquilidad a Enzo y Marcelo y aplicaron su fútbol que saben hacer. Ellos estuvieron la vez pasada con el amistoso y seamos con ellos y la verdad que fueron absorbidos, fueron de la marca porque estaban enteros también los uruguayos. Entonces yo pienso que esa fue la diferencia, que le agarraron un poquito ya cansadito y ellos estaban enteritos. Perfecto. Pero hicieron su trabajo los dos, y los dos con tensión que entraron también, hicieron su trabajo Marco y Fernando, y ya rematando con Fernando Román, que entró como quinto defensa, que también afianzó mucho la línea defensiva. Profe, para el sábado, ¿vislumbra cambio o va a seguir con el mismo equipo, profe? No, ahora estamos viendo, hay cansancio, yo sé que hay cansancio. Ayer Diego me pidió, porque ya estaba cansadísimo, me pidió el cambio y tenemos que considerar todo eso. Ahora estamos entrenando, empezamos a hacer un regenerativo, en la tarde hacemos otro trabajito y vamos a ir consultando con los médicos y con los preparadores físicos cómo lo encuentran, en qué momento están, según la carga que ellos manejan también. Pero te comento que contra Argentina los 3 volantes, Fabricio, JJ, Cardoso y Wilder, corrieron más de 10 kilómetros. Más de 10 kilómetros hicieron. Wilder corrió 10.800. Entonces no es fácil eso. No es fácil que un jugador recorra esa distancia, y los 3 mediocampistas recorrieron. Hicieron un gran esfuerzo, los 2 laterales también hicieron un gran esfuerzo, llegaron a 10 kilómetros también. En fin, eso desgasta un poquito, tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque de repente hasta una lesión puede costar si le exigimos demasiado. Entonces vamos a ir viendo, fueron 2 partidos tremendos, contra Argentina o contra Uruguay. No podíamos tropezarnos con la misma piedra, entonces tuvimos que hacer los cambios, asegurar un poquito la ventaja que teníamos. Y se consiguió, porque con Argentina descuidamos un poquito ese cambio, no hicimos el cambio defensivo y se nos vino la noche. Entonces yo pienso que ayer hicieron un gran esfuerzo, cubrimos todas esas cosas
y se sacó el triunfo, que estamos muy contentos, excelente. Se está recuperando la mística, la garra y todas esas cosas. Eso es felicitar a estos muchachos, son los artífices. Carlos, la última de mi parte. Bielsa, Atenas 2004. Sí, se acordó, nos acordamos ahí en el entrenamiento, ya trabajamos a la misma hora, ellos en una cancha, nosotros en otra, y nos juntamos ahí a charlar un ratito de eso. Y ayer bromeamos, me dijo que quería llegar a la edad trabajando siempre, en fin, pero estábamos bromeando. Es un señorón, es mi ídolo, me apoyo mucho con él porque a veces tenemos contacto WhatsApp, en fin, todas esas cosas, pero es un señor que como persona es excelente. No, por eso te como preguntaba. Técnico, ni qué decir. Claro, la final, gol de Esteves, el 1-0, y el reencuentro, cada uno en lo suyo, él en este caso dirigiendo Uruguay, Carlos. Así es, sí, él estuvo, como digo, charlando, de muy buena gente. A Villar le admira mucho a Villar porque jugó por Newell, su equipo, y estuvimos hablando también con Villar, con él, y trabajando. Entonces estábamos conversando antes y en el partido sí, ya cada uno con su equipo y defendiendo lo suyo. Y bueno, Carlos, felicitaciones, esperando el partido ante Perú. Saludos a los muchachos. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias por el apoyo, Arturo, gracias, y le digo a los muchachos que un saludo cordial de parte tuya. Gracias, muy amable. Carlos Jarazay. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Moviste el micrófono y no la auricular. Error mío, no hay excusa. No, tranquilo. ¿Error mío? El señor era Rasminoch, si querés, Raspachov. Hizo un concierto en el Teatro Colón. Un pianista excepcional. Raspachov, ponele. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Saludos a los miembros de la mesa. Sí, te escucho. Quique Landaida, viene Olimpia Freddy Noguera. Estuvo en las formativas de Olimpia cuando vos fuiste coordinador. Contanos de Freddy Noguera, que está en el gremio y viene para Olimpia. Contanos, Quique, contanos. Sí. Él es un delantero zurdo, alto, tiene su característica principal que tiene un muy buen juego aéreo, formativa realmente marcada, una diferencia importante en ese sentido. Y bueno, estuvo hasta creo que 15 o 16 años y después ellos con su familia decidieron ir a gremio, ¿verdad? Sí, en aquel momento había salido, no fue de la mejor manera, recuerdo, porque el propio papá nos había contado, declaró en su momento que Olimpia lo descuidó ciertamente, y fue durante la pandemia, Enrique, ¿verdad? Tomaron la decisión de ir a Brasil. Y bueno, en la pandemia fue una situación muy complicada, pero me consta que hubo mucha gestión para que él se quede. Es una decisión de la familia que no está mal, ¿verdad? Pero a esa edad son los padres son los que definen y los padres definieron que se vayan. Y a mí me consta que el club hizo un esfuerzo, pero bueno, no se llevaron a acuerdo y decidieron ir allá. Enrique, y de lo que recordás y lo que nos comentabas, muy buenos números decías en materia de goles en aquel tiempo en inferiores, ¿verdad? Un delantero que era distinto a los que tenía ese plantel, por lo que presumo, ¿verdad? Y ganaba mucho por las fuerzas físicas, porque realmente tenía un físico, era un jugador muy muy grande y sacaba mucha diferencia por arriba. Yo creo que habrá evolucionado en gremio, también es paraguayo y también yo creo que él le entraría todavía en la regla de sub-19. Sí, creo así que puede ser un refuerzo importante, porque creo que él es de la camada de Alan Cano, Matías Almeida y todo eso, que era un gran equipo en
en formativa. Si bien es cierto pasaron unos años, pero en cuanto a su carácter, de las veces que hablaste con él, ¿qué recordás? Si es que mantuviste No, diálogo. realmente el que tenía más contacto con él era su profesor del día a día, era el profesor Luis Romero. Pero era un jugador que en campo demostraba mucho carácter porque siempre hizo goles en los partidos importantes y sus números fueron muy buenos en formativa. Porque no tuvo también muchos partidos porque él debutó ya a mediados de año y el siguiente año fue el tema de la pandemia que se jugó solamente hasta marzo. Bueno, Quique, valoramos mucho el aporte tuyo, lo conoces muy bien y queríamos consultar para que viene a Olimpia de Gremio, Freddy Noguera, paraguayo. Gracias, Quique, muy amable. No, cuando guste. Gracias, Quique Landaida. Juan Escobar, el Toluca, está confirmado. Y compañero de Robert Morales. Tuvo que haber incidido plenamente Luis Rojas. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Enseguida Guasabaillo. ¿Qué número tiene Guasabaillo? 0971-108010. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Eso es frase de colección cuando dice Tato Aguilera, aunque técnicamente no está bien, periodísticamente vale. Cuando dice Bruno Valdés, no quiero ir a Olimpia para no traicionarlo a Cerro. Y confundo a lo grande Tato Aguilera. De Olimpia lo llama y Bruno dice Jaromina. Bruno Valdés, eso no le puedo hacer a Cerro. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. Es que ya otros medios están confirmando pues lo del Toluca. Ya está en todos lados, ya está que va a Toluca otros medios. Juan Escobar. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelores de Fortín. Sanicel y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindarte los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicel y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vos tenés tu WhatsApp dicho, Víctor Villalba. Tenemos dos últimos detalles que quiero comentar sobre lo de Freddy Noguera, porque justo buscaba la entrevista que le hicimos al papá en julio y él manifestaba el hecho de que no salió bien en su momento. Dijo textualmente: cuando empezó la pandemia nos dejaron de lado, sinceramente. Sí. Olimpia no decía nada. Después, cuando escucharon lo de Gremio, recién volvieron a insistir. Y el jugador es primo de Ronaldo Martínez, que está en Platense. Justo le escribió ahora a Ronaldo, están almorzando, me dijo, en la concentración, pero es su primo Freddy Noguera, de la misma ciudad, de hecho, de Eusebio Ayala. Muy bien. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil y vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contactos al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructuras metálicas, cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad Dijo de vida. El niño Jorge que Espínola, Olimpia no quiere transferirlo al actor Espínola, o es Juan. Fue a final del año, a final de año. No quiere transferirlo. Una oferta del fútbol argentino, le dijo a Arce, quédate a Espínola para jugar y eso lo era bien. Quédate para estar, le habrá dicho. Para jugar no le puede decir. A mí me pasó un mensaje. Nadie puede estar segura que vas a jugar. Más todavía en esa posición del arquero. Hay una pregunta. Yo comento lo que me pasa. No estás entendiendo. No, yo a ver, que dice. La información que tiene es cierta, porque tiene buena información, pero nadie te puede decir quédate para jugar. O sea, yo no. Claro, quédate a pelear el puesto. A pelear el puesto, sí. Dicho eso, pero él está afirmando que dice para jugar.
¿Cómo vos sos Contreras? Será? Yo no soy Contreras. Lo que él dice, quédate, porque tiene que estar a disposición lo que le quiere. El jugador no se puede enojar cuando se le pone. Cuando hay dos arqueros que uno puede dudar de quién va a ser titular o no, el técnico lo máximo que te va a decir es, va a jugar el que mejor está. El que está mejor. Entonces ahí vos ya no podés, vos jugador ya no podés decir, no. Hasta ahí llega. Muchas veces Aparte, los dos están en buenas condiciones y hay que tomar decisión ahí. Aparte, Olveira confirma la buena decisión de Arce. Sí. Porque Olveira está atajando todo, lo sostuvo Olimpia. Pero no porque eso, transmite otras cosas, es decir, te da más seguridad, transmite más seguridad. Eso no quiere decir que sea mejor, pero no entro en ese análisis. Podemos entrar también, pero yo lo que digo, vos en un equipo grande elegí aquel que sin atajar una pelota te transmite confianza, seguridad, y Olveira tiene más que Espínola en ese sentido. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagua y Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Sin entrar a discutir con vos porque vos sos técnico, Espínola cumplió a cabalidad con Olimpia. Sí. Espínola cumplió cabalidad. Por eso Carlos viene una oferta. Porque no es un Espínola suplente. Cuando estuvo en Olimpia atajó muchísimo, Carlos. Y el nivel por eso la oferta que le viene. El nivel que tenía, llegamos a pensar todo que podría haber sido titular de la selección paraguaya. Por eso es la oferta. Estamos de acuerdo en eso. Yo no digo que anduvo mal. Comparado con Espínola, con Oliveira, vos tenés que tomar la decisión. Una de las cosas que busca es lo que transmite el arquero desde el arco, porque se supone que vos estás en Olimpia o Cerro, te van a llegar pocas veces. No solo lo que ataja influye. Entonces, Espínola... Carlos que dice, Oliveira demostró excelentes condiciones cuando vino, y si recupera el puesto, obedece a sus propios antecedentes. Porque ya Oliveira no perdió el puesto por deficiencia, por una lesión, y el técnico lo vuelve a poner porque respeta lo que hizo. Totalmente. Esa es la explicación simple y contundente, y eso es lo que sucedió verdaderamente. Porque él no perdió jugando más. Muchos dicen, y Aguilar, cuando le pasó, no sé, y perdió el puesto. Bueno, Aguilar venía con buenos partidos y malos partidos. Espínola tuvo algunos partidos por debajo del nivel que requiere ser dueño del arco de Olimpia. Ahí no te podés relajar. Y ese error a veces el futbolista paraguayo comete y no se puede. En otra posición vaya y pase, que no puedes hacerlo ni Olimpia y Cerro. Pero Aguilar hacía eso porque las condiciones de Aguilar nadie puede discutir. Pero Aguilar de repente le daba una pelota hoy, te paraba 2 minutos la pelota ahí, pisaba y miraba la gradería. Y no, eso no es Olimpia, eso no es Cerro. El jugador, el arquero de Cerro o de Olimpia tienen que ser serios siempre. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Ciel, precios bajos, calidad superior. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. ¿Qué tenés, Víctor Villalba? Tenemos el WhatsApp 0971 1080 10 a partir de este momento. Comandante, ¿qué tal? ¿Por qué no le dejaste a Quise hablar con el Bambino? Yo no necesito, si Carlos Quise quiere hablar, responderle a Carlos. ¿Vos hablabas con él? Sí, por Dice supuesto. que yo te dije que no hablé con él, lo que viste. No preguntar todo, que voy a preguntar casi lo mismo, no hay, al contrario, soy el uno haciendo notas. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Pauta de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Arturo, habla pues el tema de Cerro, el partido de Cerro. Hoy juega el Ciclón de Barrio Obrero, el club más popular del país. Toquen pues el tema. Sí, es cierto. ¿A qué hora juega Cerro? ¿20:30? 20:30. ¿Y para la mesa gran favorito ante Emiliano? Sí, favorito Cerro para todos, de hecho, y anunció Emiliano hace un rato que ya no hay graderías disponibles, solamente plateas y preferencias. Uno supone que va a ser casi estadio lleno en Villaliza. ¿Qué capacidad tiene Sol, sabe o no?
Y supuestamente 10.000 dicen, pero que entra menos gente en... No llega a 10.000. Porque habían habilitado en su momento para jugar con Conmebol con 10.000, pero no. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. 13-9. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Hola comandante, ¿qué tal? Hoy no le van a llamar a Ditore para escucharle, a ver qué opina de ayer. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código que ocurre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. Sí, porque si no, uno sí hay que ser para... Y sí, y si no, porque sí, así, sí. Y te va, y así te hacen, y sí. Así mismo, es brillante. Recárgate energía y vitalidad con Pumpa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pumpa Energy. Calidad de ticos. ¿Qué tal, profe Carlos? Somos un grupito que vamos a desvelar por tu interés y para que se haga justicia en la mesa. Seguimos en las redes sociales. Estamos como Arturo Paga tu Apuesta. Muy bien, te voy a seguir. ¿En redes sociales cómo se llama? Arturo Paga tu Apuesta. Voy a sacar beneficio ahí. Bueno, listo. Asismedia está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @Asismed-BY. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Un saludo para la mesa, Arturo. El déficit todavía de delantero de marcar goles ayer en la sub-23. Tuvimos más chance de marcar más goles, de definir el partido y no se hizo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucebeyala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Arturo, Bruno Valdeco no va a venir a Olimpia porque Olimpia no va a cobrar, por eso Marco dijo que no, que quiere estacionar a Cerro Peateco. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Con relación al partido hoy de Ameliano Cerro, comunica Ameliano que hoy no se venderán entradas en el estadio, solo de forma online. La página que trabaja con la gente de Ameliano, que es Red Ámbar, no se venderán en el estadio entradas. Bruno Valdés no quiere traicionar a Cerro Porteño y no está pensando en ponerse la camiseta de Olimpia. Bruno Valdés no quiere traicionar a Cerro y después ni piensa ponerse la camiseta de Olimpia. Ni piensa ponerse la camiseta de Olimpia. Que los útiles de hoy se conviertan en el recuerdo de mañana. Esta vuelta de clases con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco crece desde la raíz. Yo le escribí a Pedro y me respondió. Tiene el espíritu de lo que dijo Tato, pero no en esos términos. Agradeciendo a Tato, sí. El espíritu es el mismo, no en esos términos. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060. Fleming. Pero por tu gente que te informa ahí, si yo mentí con lo de... Bruno, 1.250%. Junior Barreto. ¿O querés que te aprueben ellos para que vos digas sí? No. Bueno, listo. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Buenas tardes, Arturo. De Cerro, pero ahora en el porcentaje nomás ya se recuerdan. Oigo juega Cerro y una cosa no me dijeron de Cerro será. Tienes razón. El porcentaje nomás ya entra él. Tienes razón. Repite equipo, Cerro. Más que querés. ¿Qué más? Repite equipo. Y todos le dimos ganador a Cerro.
¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Sikawall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos. Al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda bien. De todos los equipos que jugaron ya en el campeonato, en estas 2 fechas, algunos vimos una vez solo, me parece que Cerro el que tuvo mejor rendimiento. La pregunta es, hoy en cancha de sol, ¿la cancha va a influir? Mirá que la pista está bien, pero no solo eso pesa en un partido para la propuesta de Cerro. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma de jueves 25, mañana viernes 26 y el sábado 27 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sí, sí. Aparte, agregando un tema, conociendo cómo juega Sarabia, le va a hacer un partido incómodo, aguerrido, agresivo con este equipo de Ameliano. Otro. Buen día, comandante. Para el sorteo 698 Centurión. ¿Sabías que hay un quitador que combina ibuprofeno y paracetamol? Quitador Plus, con un efecto potente y eficaz para dolores agudos como caídas, golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Comandante, hoy es el cumpleaños del Bocha Bocini, que tiene una anécdota con su ex compañero Carlos Quise. Que vos tirás una anécdota con él. Hay varias, ¿no? Que poco jugó, un partido jugó el Mundial, ¿verdad? Sí, él te decía que él no se, entró un ratito, sí, señor. Pero él decía que él no era campeón mundial. ¿Por qué? Y porque no jugó, no se consideraba. En el Abrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974221-316. El Abrazo Super Mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Hasta Zapará le quería al bambino, comandante. Aquí en la terraza se quedó triste después Zapará. El perro, el perro del bambino. Sí. El 2 de mayo. Cuando hizo una buena campaña como... Con 2 de mayo. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Profe Carlos Quise, yo quería que le diga a Jara Xavier que le enseñe a Diego Gómez a no pedir más cambios cada partido como dijiste ayer. Explicó que terminó cansado, dijo Carlos Jarazay. Viene una lesión, dice. Eso dijo. De una molestia. De una molestia, dijo el técnico Carlos Jarazay. Muy bueno, eso lo puede decir, pero vos necesitas de determinados jugadores que te completen siempre el partido. Hay jugadores que no podés sacar, es muy difícil, tenés que aguantar. Berly González es uno de esos jugadores que tenés que agotar para sacarlo. Lo sacó. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Valdemí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembú, Paraguay. No me vaya a decir, Carlos Quise, que hay técnicos que ya no tienen los cambios hechos antes. No te puedo decir. Yo te voy a decir. ¿Qué? Hay técnicos que tienen los... ¿Vos sabés lo que le dijo, lo que me contó a mí de León? El que estuvo con... El que fue Olimpia, cuando estaba en el maestro Cuya. No, el preparador físico. El preparador físico. Cuando lamentablemente pasó lo que pasó con Parodi. Silvio. ¿Sabes lo que le dijo Silvio Parodi cuando se iba, pobrecito, al hospital de urgencia? Y estando el partido, ya le dijo... Bueno, yo tenía contacto con el León. Hablé, hace mucho que no hablo con él. Por eso me gustaría entrevistarlo y que lo diga al aire. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py. Rubilot te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilot Alarmas, estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. ¿Qué me mira? No. A ver, el cambio se va haciendo de acuerdo a lo que vos estás viendo. El rendimiento del jugador en el partido. Espera, a mí... Hay una planificación también. A mí de León. No, pero no puedo decir. A Carlos Quise le voy a sacar a los. Por eso quiero. Vos me pones de apuro. ¿Por qué? Te voy a poner por nervioso. Eso me contó a mí estando su hijo. Y me contó anécdota que yo agradezco mucho cuando estaba jugando dama. Y le decía al hijo de León, a don Silvio Parodi, bellísima persona, excelente técnico. Le llamaba abuelo. ¿Te puedo preguntar algo? Y después me contó una anécdota de León cuando estaban en Ecuador y
Hay una charla que tuvimos cuando estaba su hijo, que le llamaba abuelo a Silvio Parodi. Y en esa charla, que pocos tuvieron, o yo tuve la satisfacción de tener con él, hay cosas que te puede decir un técnico en privado, te puede hacer comentarios. Cuando juega, me contaba la dama que le decía así, el hijo del León, abuelo a Silvio Parodi. Y hasta Silvio le enseñó cosas de enseñanzas de vida al nieto, por ejemplo, que valoró mucho. Pero eso a vos, no, ahí nomás. No, La consulta es la porque siguiente. voy a cometer una infidencia. ¿En qué año fue eso, Arturo? Cuando jugó cuando fue ¿Cuántos campeón. cambios se hacía cuando eso? ¿Vos me estás hablando en serio? No, pero en serio te estoy preguntando. ¿Cuántos cambios se hacían? ¿1, 2? ¿Dos? Para mí, yo no tengo nada que ver en esta discusión. Dos, que yo cambios. voy a trabajar al pedo. Dos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales, empedradas con salidas rutas importantes, no es acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Conté una infidencia, por eso cuando le conté a Carlos, yo me quedé, porque me puede decir de León, yo te dije a vos de manera privada lo que me dijo Parodi en su momento, y entonces no quiero sacar al aire. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. No, yo trato de entender. Hay de las dos partes, hay de las dos corrientes. O sea, hay algo que vos decís, bueno, de acuerdo a cómo pero no va. vaya a decir por qué no. No. Esto que dijo yo conté No, acá claro. privadamente. Y después está lo otro que, por ejemplo, hay cambios cantados que vos decís, bueno, ya hizo el mismo cambio en el partido anterior y lo saca incluso en el mismo minuto o en el mismo tramo de partido. Minuto 75, decís, bueno, ya entra fulano y sale fulano, ya está. Pero hay cuestiones que escapan a lo de... Ahí está. ¿Qué pinta? Bocini, Quise. Killer, Colorado Killer. Una con Talavera. Colorado Killer. Con Talavera. Sí, este fue en Calle Palma. Sí, señor. Vení a Bristol y aprovechar la semana de TVs y celulares TV Win 32 pulgadas HD Smart cuota en 99.000 guaraníes. Con tus compras participas de la promo de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Tiene aquí hizo un triplete en la Copiña, con Gremio, zurdo goleador. Freddy Noguera ante Inter. Fue este año, a principios de enero. 6-2, si mal no vi el resultado, hizo 3 goles. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenioni. Sacame una duda. Si el partido va a terminar con una diferencia de 2 goles, ¿cuál es tu porcentaje? 60-40. Y gana el local. No, el porcentaje cuando decís 70-30 ya hay diferencia de 3 goles. Cuando decís 80-20, 5 para arriba ya. ¿Y si es 55-1? No, ese no existe. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600, Uni Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aparte yo no resuelvo nada, Choco, resuelve el comité ejecutivo. Este programa tiene un comité. ¿Vos querés plantear algo al comité ejecutivo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Un escribano, mirá vos. ¿Qué? ¿De qué miembro? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Choco, batería falta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yorico Baterías Parta, un golazo. Juega en Nanes, Lotter, solo online, casino online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Qué tenés? 0971-1080-10, más audios. 651, mi número de cédula, Marcelo Andriotti, al nivel de Arge Arturo, el Guanar April. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? ¿Por qué me pones eso, Choco? Vos sos un atrevido. ¿Sabes qué pasa, Choco? Eso que vos... ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? ¿Por qué no me decís en la cara vos lo que querés decir? ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colvin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-771.
Arturo, ¿en dónde era que estaba sentada en la Chilindrina? No me acuerdo. Qué pesado, señor. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, Genial. centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguay de Inmobiliaria se asegura de su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 018-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Yo preguntaba por la diferencia, por el porcentaje, porque hoy Cerro, por lo que se vio, y Ameliano y todo, hoy hay 2 goles de diferencia. No, es 60. Si querés decir lo que pensás, y si No, porcentaje. No, decís bien nomás. Si va a perder por 3 goles, decís 70-30, ¿te animás? No, yo 3 mucho, pero Bueno, 2 sí. El 60-40. El sabor auténtico, el Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty Cherry. Punto de venta más Ameliano cercano. local. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Perdón, 40-60. ¿Qué evitó Villalba? Arturo, ¿cómo Bioquise no va a saber que vos no resolvés nada? Resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Llena tu verano de arroz con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en astas y 610 guaraníes en diésel todos los días. Consultar las estaciones adheridas en @Copetrol_Beiriga. Comandante, buenas tardes. Preocupante la postura de los relatores anoche. En ningún momento se inmutaron a decir que fue mano de Tacuara Caroso y que el gol tenía que haber sido anulado. Calladito ahí de Rosa y compañía. No, pero esas son Yo pensé que opiniones. deberían Esas son, esas son cosas que tenés que decirle pero- a Rubén y Ángel, ¿verdad? Estaba. No, no acá, eso tenés que decirle a ellos, no acá. No, pero dijeron. El comentarista de Monumental en ese momento. No, Rubén Darío dijo que fue mano. Ya no dijo que pero fue. está diciendo. Por eso. Y explicó reglamentariamente, también explicó la jugada. Bueno, está bien, pero que si, en el último caso no se entendió. Sí. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña a donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Keko, Santec, Positrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Un tentadito de su plata y le apuesto que Amelia no pierde. Bueno, niño, ¿vos dijiste también? Sí, en el momento. No, pero él vi que hace Es televisión. más, yo en un momento le dije a Gerardo si mi monitor tenía un Sí. problema y si podía mirar su monitor. Si yo estaba viendo otro partido, porque para mí era penalazo. Empezó, Gerardo, el monitor que yo estoy observando aquí, ¿para mí es penal o vos estás viendo otra cosa, Gerardo? No, estamos viendo lo mismo. Correcto. Que para mí fue... ¿De qué partido? Del No sé, partido, de la mano, como de la- él cree la que, mano de Tacuara. que tenía que haber anulado. Sí. No, y por eso, si yo estaba viendo otra cosa, le pregunté por a Gerardo eso. si él estaba viendo lo Ah. mismo, por la señal, digo, así, yo... O tu ironía. Claro, ¿verdad? Y por eso que me pellizque. Porque... No, creo que hay una unanimidad en todo yo escuché todas las posiciones y no encontré un colega que diga, no, está bien validado el gol. Creo que el periodismo, más que nunca hoy, todos tenemos un denominador común. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta 0 kilómetros más una lancha. CNT el poder de cambiarse por Emoy. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Comandante, contame alguna anécdota. Hoy jueves TVT, comandante. ¿Tuviste alguna anécdota? Ahí estaba Conrado Papalargo. Ahí. Acá estaba Papi Filiol y yo. Acá estaba Stroessner. Acá estaba Abraham Zapac. Acá estaba Óscar Ángel Barcini. Se inauguraba la lumínica de Cerro. Obsequio Miguel Ángel Napú. Cumpleaños de Stroessner, era la medianoche. Amistoso en la olla. Ahí está Conrado. Creo que me mira. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Yo le miro a Conrado, si le digo si puedo. ¿Entendió a Stroessner? Gana Conrado Papalaro ceremonial de Estado. Él me dice sí. ¿Vos te acordás del Paco Viejo de Cerro? Sí. En el medio quedaba Sí, de en la el medio, preferencia. así como el estadio de Sajonia. En el medio. Estaba el Sajonia más abajo. Sí. Un poco más arriba. Sí. Y entonces yo entro con Papi Ferriol. Y esos guardias y esa... escolta. Todo se cagaron en su pata. ¿Cómo yo voy a entrar por había un espacio para caminar ahí, en el medio, Carlos? Sí, ahí, me acuerdo. ahí. Y entonces yo entro ahí para caminar. ¿Qué estoy inventando, veo? ¿Qué es lo que le pasa a este?
¿Qué le pasa a Cela? El aire. ¿Qué le pasa, niño? ¿Qué estoy inventando? Contaba, Arturo. No, señor. Paso acá. ¿Qué número es la sonrisa? Paso acá. La risa. Sonreí mucho. Paso ahí, y esa preferencia no pudo creer. El que me autorizó fue Conrado Papalaro, ceremonial de Estado. Si él te dice pasa, no hay quien te va a frenar. Y todos los otros, los guardaespaldas, los policías, eso que vos dijiste, escolta, se cagaron en sus patas. Para más eso que no me deje mentir los viejos como yo. Vos para caminar tenés este espacio acá, era 1 metro y tanto para venir o irte. Había una, del palco había otra preferencia, Silvia, más abajo. Sí. Había un caminito. Y ahí entro, se para Stroner. ¿Cómo le interesa? El hombre que nos saca su celular ahí. Estoy contando y Pancho mira su celular. Quiero hacerle él que cuando él cuenta una anécdota, yo gaste la... No, estoy grabando. ¿Pero qué va a grabar si no te voy a contar? Estoy grabando. No te voy a contar, por eso. Entonces estás haciendo trampa. ¿Qué? Estoy grabando la No anécdota. te voy a contar. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Ocurre que la radio tiene que enseñar algo. La radio es magia. La radio no va a desaparecer por eso. Porque si yo saco lo que yo cuento como una creatividad y vos grabás, pierde todo su valor. Lo que uno hace radio es radio. Lo que vos llevás para vos hace que nos cuente una historia. Porque vaya me voy a callar, voy a contar en otro momento cuando no está. Porque lo que uno cuenta acá son imaginaciones de la audiencia. Te habla un tipo con más de 50 años de oficio en radio. El día que la radio pierde a su oficio, su magia va a dejar de ser radio. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Qué te da más placer a vos? ¿Televisión, radio o diario? La radio es vanidad. Perdón, la televisión es vanidad. Esa es mi respuesta. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa. Con debidas excepciones yo me hago cargo. Es muy difícil si no tenés la vanidad en televisión. Para mí la televisión, y lo digo con mucho respeto a todos, hay mucho de vanidad en la televisión. Este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton a comer, respaldo total. ¿Este quién es? Recupera el aceite hombro y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad papasa. Está Fernando Casenave, Julio González, y después Julio del Puerto. ¿Quién está en la foto? Tarciso. En el 87, en Cerro. ¿Te acordás de él, tu compañero? Claro, fue en Gremio y acá. Sí. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Contigo. Tenemos más audios de WhatsApp. 0971 10 80 10. Comandante, según el rey Salomón, en Eclesiastés todo es vanidad, comandante. 1000 empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en los mejores puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En 3 minutos calentamos el ambiente. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. No, José, no me pasaron Edgardo Villalba de Chini. El cariño para él y toda la familia. Edgardo Villalba de Chini. Gracias, José. ¿Qué hace pibe, no? ¿Qué hace pibe? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Tenía una virtud, Arturo. Sí, pero no era yo, era Conrado el que me autorizó. No era yo. Cuando vos haces eso, es un atrevimiento periodístico de acercarse a Stroner.
Pero yo no voy a contar lo que Stroner me dijo. Hoy. Probablemente cuando escriba algo, no quiero hablar de No, primera persona. cállate. No voy a contar. Acá está Stroner. Acá No va a perdurar entonces, dentro de poco. Acá es Stroner. Acá Abraham Zapac y acá Oscar Ángel Barcini. Todos de Cuti, éramos 8. Se quedaron blancos. Cuando yo entro, me poso acá y yo entro con el micrófono. Stroner se para, vende pues. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Ya que hablaste de Villalba Vicini, él tenía una virtud. Él describía la jugada del gol sin citar un nombre. ¿Sabe cuándo surgió? ¿Cuándo reventó? El día que le cambiaron a Hugo Quise. ¿Vos sabés la historia? No. Relataba Carlos Gómez. Sí. Y dijo al aire, tocarle a tu hermano. Sí. Era el Lino Arrúa, no sé cómo te puedo explicar. Y era Carlito Gómez transmitiendo, y sale Edgardo Villalba Vicini. Tenés que tener, y dice al aire que salga Hugo Quise. Pasan 2 o 3 minutos, cambio, salió tu hermano. Y esa era la consagración de Edgardo Villalba Vicini. ¿Vos sabés el día que le dijo que los jugadores estaban necesitando esto? ¿Cómo no? No sabía. El Pulpa Chemendi, en cara, va de gira. Y le dijo, quiero decirle algo, fumando. ¿Qué señor? Le dijo, me presento. Yo lo conozco a usted. Quiero tener una charla con usted. Y le dice, vende, güey. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Sentiste un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Sabes cuándo fue técnico del Edgardo Deportivo Paraguayo? ¿Cómo fue? No. Edgardo Villalba fue técnico del Deportivo Paraguayo. Vendía calculadoras en la Argentina. Calculadora, pero de traje. Y se ponía detrás del banco. Y jugaba el Deportivo Paraguayo. Perdón por la anécdota, mucha gente joven le importa un huevo, lo que voy a decir. Está bien, juez, gracias. Un oyente te pidió. Y entonces le dice, no, hay gente joven que quiere saber el partido hoy, Cerro, Olimpia, Guaraní Nacional. Y le dice Edgardo, fumando, que saca el puntero. ¿Se dan la vuelta? Puntero pifiaba. Cambio el puntero. Pasaron 3 o 4 fechas y él daba la orientación atrás, impecablemente vestido. Lo dio con mucho respeto de Edgardo Villalba. Y después le dice, vamos a contratar a Edgardo Villalba. Este señor. Y el Deportivo Paraguayo lo contrata como técnico a Edgardo Villalba Vicini. ¿Qué es lo que le pasa a este? Te estoy inventando, pero. Pues este está mal de la cabeza por la media. Mira. No puede creer. Comienza Edgardo y Deportivo Paraguayo gana 4-0 con su debut. Vuelve a ganar 5-0. Enloquece el Deportivo Paraguayo. Conferencia de prensa, este es el técnico que buscamos. Y él, tranquilo, pibe. ¿Qué haces, pibe? Él, no hay declaración a la prensa, pibe. Hasta rompía todo el Deportivo Paraguayo. Viene una invitación de River Plate de Argentina. Y el Deportivo Paraguayo, señor Edgardo Villalba, esta invitación. Vamos, lea, le dice Edgardo al secretario del presidente. Queremos saber quién invita, quién es, cómo es. Usted fumaba en la cara. Después le contrató una compañía de tabacalera acá muy importante. Y él llegó a hacer la publicidad, a tanto llegó. Y dice, Club River Plate formaliza, ¿cómo se llama eso cuando te invitan a un amistoso? Sí, bueno, convite. Pero no era la primera, eran los juveniles de River. Queremos saber si aceptan la invitación para que los juveniles de River puedan jugar con el Deportivo Paraguayo. Edgardo ve la nota, venía de una racha impresionante. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra. Luque Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Formar un centro de alto, el futuro de Carlos Alberto Quise. Formar un centro de alto rendimiento y darle otra imagen al fútbol paraguayo, dijiste vos. ¿A quién dice que debo una cena
Dejo constancia con este documento, con mucho placer, en un lugar muy bueno, donde los manda más tu señora, por estilo Campo. Yo no digo que mi señora no la manda más de estilo Campo. Pero él te invita ahí, algo de Luis Cacadelo. Esto es vos. Espectacular. Aceptado. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Víctor Villalba con Aldo Florentino. A ver, justo se apagó. Pero tienes razón que cada vez dando mejor. Ah, sí, en la olla, exactamente. Suele ir a los partidos, por lo menos hasta el año pasado. Se viene el libro, Anécdotas del Comandante. Gracias, Roberto. Dice, tranquilo nomás. Laurentino Barrio, la radio es imaginación. Así mismo es, doctor Laurentino Barrios. Acá nomás fue apercibido, ahí está Julio Juan. Anda por hablar con él. Cortarle la ala a Pancho, está muy agrandado. Porque hace TV y lo toca privilegio. ¿Quién es ese? Y a vos te dice. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San Isidro y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-tapiti.com.by. Buenas, ¿puedo hablar con Milanesa de Kiosco, por favor? ¡Qué boludo! Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Qué pesado ese. Rubín, habla mucho y no decís nada. Dios mío. Habla mucho y no decís nada. Dejale hablar a Quise, que sabe más que vos. ¿Por qué me tiene que agredir? Yo me dije que yo sé más que Quise. Pero ¿dónde está la agresión ahí? Y cuando dice hablas mucho. Lo otro es cierto. Lo otro sí, Quise sabe mucho más que yo. No. Para esto no. Para de sufrir. Quise sabe mucho más que yo. De esto no. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía en el cuota 279.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Buenas tardes a la mesa, ¿cómo estás? Comandante, si te digo una publicidad de antes y en el logo le vas a dar quién era. Encienda un boquerón. Edgardo ya lo dice. Sí. ¿Otro? Un futbolista lo que vas a ver mucho, perseguir pelota, no le sirve a nadie. Un futbolista que va a saber tanto, hay que perseguir pelota. Arturo, después de Carlos Quise, la mejor incorporación de 2024 va a ser la de Gustavito a la mesa. Quiere que Gustavito Sánchez esté en la mesa. Nos vamos. Rodrigo Rojas y Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, Rodrigo Rojas. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Qué tal, Dani Rodríguez? ¿Cómo te va, presidente Luqueño? Buen día. Buen día, Arturo. Un saludo para vos y todos los oyentes de Urbana. Bueno, indudablemente lo que pasó ayer, tu reacción, tus declaraciones, muy fuerte, pero con mucho contenido de verdad, Daniel. Y vos sabés, Arturo, que yo soy una persona muy meticulosa, muy de perfil bajo, pero lo de ayer realmente uno ya no podía callarse de lo que pasó, y más todavía porque nosotros con mucho sacrificio estamos tratando de sacarle adelante a Luqueño, y esa sensación de que te sacan el partido, que te sacan los 3 puntos, Arturo, es una sensación horrible. Yo te cuento, yo estoy sin dormir, ¿verdad? Estoy ronco y con una raya tremenda por todo lo que pasó ayer. ¿Y esto qué? ¿Es una impotencia la que tenés ahora? Pero claro, Arturo, esos 3 puntos uno ya no recupera, y más todavía por el trámite del partido, porque distinto sería si es que Luqueño se iba a especular, a buscar un puntito, a colgarse el travesaño. Nosotros nos fuimos a buscar el 3 puntos, ¿verdad? Era un lindo partido, un partido abierto, donde Libertad arrancó mejor los primeros 10 minutos, después Luqueño equilibró, y en nuestro mejor momento se da esa jugada que realmente yo no sé cuál es el criterio que se maneja para
para no cobrar una falta tan evidente como fue la falta que comete Tacuara Cardoso con una mano que amortigua la pelota, que para la pelota, porque él para la pelota con las manos y cede el esférico al compañero que termina después convirtiendo el gol. Y acá hay la equivocación es global, no es individual. Si va al VAR y el VAR piensa igual que el árbitro, bueno, te imaginas lo que es, ¿no? Es que Arturo, mira, yo por qué tanto apunto a Juan Gabriel Benítez. Y aunque Blas Romero vi que estaba enfrente de la jugada, ¿verdad? Pero estos árbitros nuevos se apoyan mucho en el VAR. Totalmente de acuerdo. Sí. Y Blas Romero, podés ver imágenes de él, se apoya, como vos lo estás diciendo. Yo incluso, perdón que lo hable a título personal, le estaba diciendo a Federico Ríos, especializado en arbitraje, que fue árbitro, y le decía, se apoya mucho. No tiene, parece, la personalidad propia que uno necesita. Y debería ser todo lo contrario, porque el juez principal es el árbitro, ¿verdad? Y apoyarse en Juan Gabriel Benítez, yo me hago responsable de lo que te voy a decir, Arturo. Este señor tiene una animadversión hacia el Sportivo Luqueño. Nosotros tenemos, pero frondosos antecedentes con Juan Gabriel Benítez, de perjuicio al Sportivo Luqueño. Yo cuando veo que lo designan como VAR, ya me agarro de la cabeza y te digo, Arturo, de corazón, te digo, no por lo que ya pasó anoche. Yo estaba convencido de que este señor nos iba a perjudicar y se dio, ¿verdad? Se dio lastimosamente, se dio. Todos nuestros temores ayer se hicieron de vuelta a realidad, porque estamos hablando de un señor que le perjudicó, pero por años el Sportivo Luqueño. Y el antecedente más cercano, más remoto es el partido justamente luqueño chinillense en la parte final de la apertura del año pasado, cuando se inaugura justamente Julio César Cáceres como técnico del Sportivo Luqueño, inventa un penal, Juan Gabriel Benítez siendo árbitro principal, inventa un supuesto penal de Pablo Aguilar, donde el mismo Pablo Aguilar sale a aclarar por todos los medios que él lo toca con la mano, porque cobra una mano de Aguilar, y le llaman para un office review desde el VAR a Juan Gabriel Benítez, y él se mantiene en su posición sobre una mano que jamás existió. Entonces, estamos hablando de un señor que nos perjudicó toda la vida. Gustavo Pinto, Partido Deportivo Luqueño Nacional, estando este señor en el VAR, él inventa una supuesta falta de Gustavo Pinto, que fue un escándalo también en aquella época. O sea, estamos hablando de, pero frondoso antecedentes de un señor de que, bueno, yo no sé cómo se animan a ponerlo de vuelta, porque ponerlo a Juan Gabriel Benítez en un partido deportivo luqueño es, te puedo asegurar, sinónimo de perjuicio al club. Y estos 3 puntos, Arturo, nosotros ya no los recuperamos. Y hoy pita Juan Gabriel Benítez el partido, Emiliano Cerro, por ejemplo. Y sí. Y claro. Por eso te duele más, porque mira, Arturo, nosotros no tenemos un código de ética donde nosotros podemos decir nada, no podemos reclamar, se pueden hacer lo que quieren. ¿Y qué hacemos con estos árbitros? ¿Cómo Luqueño recupera? ¿Cómo vos administrás la emoción de toda una ciudad que está pendiente del club, que está ilusionada con el club? ¿Cómo administrás vos a un grupo de jugadores que estaban en cancha, que se sentían robados, avasallados, ¿verdad? Porque salieron del partido, los jugadores luqueños se fueron a apretarle al referee, y bueno, gracias a Dios no ninguno de ellos fue expulsado, ¿verdad? A partir de esa jugada, 4 jugadores luqueños fueron le saca Romero amarilla, o sea, le sacó por completo al equipo del partido. Entonces es realmente muy difícil, Arturo. Ahora es recuperar los jugadores y bueno, ya pensar en Sudamérica. No ¿Sabes lo que yo digo, Daniel? Cada uno se hace cargo de lo que hace y dice, evidente la mano de Tacuara, se equivoca árbitro principal, se equivoca el VAR, todo lo que están en el VAR. Y vos decís, ¿cómo se puede ver tan distinto, Daniel? Dani. Es que es increíble, Arturo, es increíble. Nosotros nunca pedimos que nos beneficien, pedimos que se imparta justicia y que el fútbol realmente sea pasión, arte, que la gente vaya y disfrute de esto, ¿verdad? De este deporte que tanto nos apasionan a vos, a mí, a todos los que queremos al fútbol, ¿verdad? Y ver estas cosas realmente desanima mucho, ¿verdad? Porque uno, como te dije, se siente con mucha impotencia.
y después ya no sabes con qué te puedes encontrar en los siguientes partidos. ¿Qué es lo que te altera todo? No cambia, o en la medida que van pasando las horas de la jugada y más te pronunciás y decís por qué no se coló la mano, porque en la medida que pasan las horas, dijiste no pude dormir ayer, estás diciendo la noche después del partido, y ocurre cuando uno vuelve a ver, se da cuenta del error, pues cada vez más grave. Y te da más rabia, Arturo. No, por eso, ¿cómo aguardás lo que viene contra Sol el sábado, ahora que ya viene, por ejemplo? ¿Cuál es tu estado? ¿Vas a seguir pensando en esto? Es muy difícil decir cierro esta página para abrir esta después de lo que fue perjudicado Luqueño, ¿no? Y claro, Arturo, eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque vos ya jugás condicionado, vos no sabes, vos ya empezás a ver fantasmas por todos lados. Y es una sensación horrible, porque bueno, tienen que estar en nuestro lugar únicamente, ¿verdad? Y más en el caso de Luqueño, que nosotros, yo vuelvo a repetir, con mucho sacrificio lo estamos sacando adelante al club. Nos preparamos para pelear allá arriba, que dicho sea de paso, fuera del error arbitral, creo que Luqueño pasó una prueba y sirvió de parámetro que estamos nosotros para grandes cosas, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahora es recuperarle al plantel y pelear con todo, ¿verdad? Seguir peleando y desear que la terna arbitral se equivoque lo menos posible en contra de nosotros. ¿Y qué van a hacer? ¿La nota sirve de algo? Vamos a volver a meter una nota con todos los antecedentes de Juan Gabriel Benítez. Yo te mencioné apenas a unos pocos, ¿verdad? Y pedirle que nunca más arbitre un partido en contra del Sportivo Luqueño. Es lo máximo que podemos hacer. Lo que pasa es que a estos árbitros les programan 1 o 2 fechas y después no pasa nada, Arturo. Y el perjuicio ya está, ¿verdad? Y nosotros, sin embargo, un jugador se equivoca y bueno, es roja, tienen varias fechas de suspensión, un dirigente habla o abre la boca, se te abre sumario. No sé, estos árbitros debería haber una escala, Arturo, de castigo. Te equivocaste una vez, te programo 2 partidos, te equivocaste N veces, te programo varios partidos. Y si te pasas equivocando, igual no puedes ser nunca más árbitro de fútbol. Te tienen que tocar el bolsillo, no solamente desprogramarte, qué sé yo. O sea, hay varias formas de buscar un castigo. No, eso es hasta una burla, una tomadura de pelo de Arturo, que te desprogramen 1 o 2 fechas, ¿verdad? Eso una bofetada por la cara a la gente que fueron perjudicadas, como en este caso lo fue el Sportivo Luqueño. Y la nota vos presentás por una burocrática nomás, protocolar, porque al final de cuentas no pasa nada. Es decir, dejá constancia por escrito, aparte de las declaraciones públicas, ¿así es? Es así, Arturo, es así, pero lo vamos a hacer y tengan la seguridad que vamos a enviar árbitro contra árbitro principal y VAR, ¿verdad? Árbitro principal y VAR. De alguna manera tenemos que frenar este escándalo que se dio ayer en el partido Libertad Luqueño. Pero te hago una pregunta, árbitro principal Romero y VAR, así va a ser, ¿verdad? Sí, así es. Romero y Benítez. Romero y Juan Gabriel Benítez. Y más Juan Gabriel Benítez, con el frondoso antecedente que tiene en contra del Sportivo Luqueño. Y va a ir detallando la nota, todo partido tras partido le van a decir, fíjense, la redacción ¿qué va a decir? Que la imagen no miente. Partido tras partido, vamos a remontarnos de varios años atrás y vamos a enviar con todas las evidencias documentales y videos que lo podamos hacer. Lo de él ya es mucho más fácil porque nosotros ya tenemos lo redactado una nota de varias páginas, Arturo, donde detallamos todos los antecedentes y ahora le sumamos un antecedente más. Por eso es que más nos duele, ¿verdad? Porque a sabiendas de todo lo que este señor ya le perjudicó a los luqueños, le ponen nada más y nada menos que en el VAR otra vez en un partido tan importante como fue el partido ayer. Y vestuario, después de terminado el partido, hablaste con los muchachos. Cáceres tuvo su prudencia, el técnico sabrá por qué en la conferencia no tuvo otro calificativo como tuyo, como vos, porque deja a cargo Cáceres de la dirigencia. ¿Qué dijo el técnico, los muchachos? ¿Cómo fue el final? No, mucha bronca, Arturo, mucha bronca por la forma en que se dio. Por eso yo te decía que una cosa es que vos entres a especular, a colgarte del travesaño y a tratar de rescatar un puntito, cosa que no fue así. Luqueño se fue y buscó el partido. Y mucha bronca. Esa sensación, Arturo, yo te puedo asegurar que la sensación más horrible que uno siente es esa sensación de injusticia. Y es lo que se dio ayer, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que Luqueño ayer no perdió el partido, sino que directamente nos robaron el partido.
Bueno, ahora viene Sol, futbolísticamente está conforme, la nota va a ser presentada cuanto a la asociación y hay que ver qué efecto puede producir, ¿no? Y vamos a ver, Arturo, nosotros haremos nuestra parte y después ya dejamos a cargo de las máximas autoridades para que hagan su trabajo. Gracias, Daniel, muy amable, gracias. A vos, Arturo, por el espacio, un abrazo. Adiós. Daniel Rodríguez, presidente Luque. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Rodrigo, ¿qué te dijo Tacuara Cardoso? Vos hiciste unas declaraciones, ¿verdad? Sí. No me dijo a mí, le dijo al árbitro. ¿Qué le dijo Tacuara al árbitro, lo digo el partido de ayer? Y lo que todos vimos, o sea, no podían negar algo que fue tan claro, era que le pegó en la mano. Y ya está, o sea, tampoco para comprometerle a él, pero él fue sincero y al menos hay que admitir y rescatar su honestidad, ¿verdad? Después ya quedó en manos de, no solo el árbitro, ¿verdad? Que capaz que, para no dudar de su honestidad, podemos decir que no vio, pero el del VAR no puede ser que no le haya llamado para que se saque la duda por lo menos, ¿verdad? Y Rodrigo, ¿y qué le explicó en ese momento el árbitro de por qué no hubo llamado? Porque le rodean todos, incluso vos reventás la pelota al aire en señal de disgusto. En ese momento, ¿qué les dice del por qué no hubo llamado? Sí, el árbitro lo único que decía era que se leía lo que aprendió de memoria de la regla, era que decía que el jugador que toca con la mano no hace el gol y que eso ya no se sanciona, pero es lo que más rabia te da, era la falta de emoción y de sentido común, era una jugada tan clara y sobre todo el ego de la persona del VAR, ¿verdad? Que todos lo conocen, saben que tiene una gana de ser protagonista y de ser el que toma la decisión, cuando el árbitro en campo es el que tiene ese derecho y esa responsabilidad y es el que termina siendo principal perjudicado por esa situación, ¿no? Sí, Rodrigo, entiendo lo del tema reglamentario, le decía, pero comparto plenamente contigo lo del sentido común, o sea, con el brazo baja la pelota para que un jugador defina, o sea, no es muy difícil la situación como para que se termine anulando, por eso es que resulta llamativo que el VAR no le haya llamado. Sí, por eso es todo lo que le dije, por eso la sensación de arrebato que teníamos todos ahí en la cancha, porque era una situación muy grande. Sabemos que Libertad es el mejor equipo, sabemos de todo que el segundo gol fue mérito de ellos, pero hasta el momento estábamos siendo superiores nosotros, tuvimos la mejor chance de sacar el partido de esta manera y se saca, porque en un partido, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, con todo lo que nos cuesta, y aún así, ¿verdad? No podamos nosotros irnos con algo de ese partido, es lo que te da esa sensación de impotencia y realmente nos descolocó totalmente, nos sacó el partido de esa situación y a partir de ahí se virtuó todo el juego. Yo creo que también el árbitro tiene su responsabilidad porque no se hizo respetar, porque era el que tiene la última palabra, pero jugaron con su inocencia, por así decirlo, porque es un árbitro joven, un árbitro nuevo y el de arriba con sus años quiso ser el que manda y le hizo quedar mal a él. Y Rodrigo, y cuando todos ustedes reaccionan, no se van a poner todos de acuerdo, porque todo el equipo se fue a enfrentar al árbitro, entre comillas, para encararlo. Pero ¿sabe por qué hicimos todo eso? Porque todos estábamos cuando Tacuara le dijo al árbitro que tocó mano. Y hasta el momento estábamos haciendo era un lindo partido, con ida y vuelta, una buena intensidad, y Tacuara le dijo, mira, se nos fue la mano, fue sin querer cobrar ya y vamos a seguir jugando. El propio... ¿Y cómo vamos a reaccionar todos? Y estamos todos escuchando eso. No, estamos todos ahí alrededor cuando se fue a decirle eso. Por eso el Conejo fue el primer adelantado. Pero ¿cómo va a reaccionar vos? No se entiende lo que te digo, que fueron junto al árbitro, todo grupal por lo que dijo Tacuara. No sé, a eso obedece de mi pregunta, Rodrigo, que escucharon ustedes todos. Y claro, o sea, Tacuara sí, obviamente a él no le va a cambiar nada, un gol más, un gol menos, y en esta situación fue él el que fue el protagonista y se sinceró y al árbitro y todo eso, y con esa situación, o sea, estaba todo dado para que el árbitro ahí ya tome esa decisión, pero él creyó a ciegas en lo que le dijo el del VAR con el reglamento que se aprendió en memoria, sin
sin tratar de interpretar cada situación, porque cada situación de juego es diferente, cada situación debe interpretar a todas las circunstancias. Y ayer la asistencia de Tacuara fue con la mano, o sea, el último pase previo al gol fue con la mano y según el árbitro eso no fue decisivo, ¿verdad? Repetí por favor lo que dijo Tacuara, que ustedes todos escucharon. ¿Cómo? ¿Qué dijo Tacuara? Cobrar mano y seguir, le dijo el árbitro. Claro, porque estaba demorando mucho, le digo, vamos a seguir jugando, le digo, está bueno el partido. Bueno, Rodrigo, fíjate de que tenemos que ser tan puntual, incluso escapándonos a lo que fue el propio partido por esta equivocación del árbitro y el VAR. Gracias por este tiempo, Rodrigo, muy amable. Dale, hablamos. Rodrigo Rojas. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. Como respuesta inmediata a la denuncia que presentó el fiscal antisecuestro Federico Delfino contra su equipo de trabajo por filtraciones y venta de expedientes,